Sinopsis: en las profundidades de la prisión de Crockham, sujeto por cadenas e inmóvil por un caparazón de tortuga, un guerrero destrozado había sido encarcelado durante 2 décadas. Abrió los ojos mientras un amarillo intenso atravesaba la oscuridad. Una vez llenos de odio y rabia, sus ojos ahora tenían la sabiduría y la profundidad de 2 almas, 2 vidas. Uno de ellos fue Tai Lang, el hijo del maestro Sifu, nacido en la antigua China, donde el Kung Fu gobernaba de forma suprema. El otro era también Tai Lang, el hijo del hombre, nacido en un mundo moderno donde su mundo actual no era más que ficción. 2 vidas. 2 almas. Ahora una entidad. Estaba armado con un conocimiento que no debería poseer y la sabiduría de 2 vidas. Así que cuando se libera de la cadena de su encarcelamiento, no solo rompe las cadenas físicas, sino también las cadenas del destino y del destino. Destinado a ser un villano, un trampolín para el guerrero dragón, se convirtió en algo más. No debería haber sucedido, era una anomalía, una variable más allá del cálculo del universo. Su existencia había cambiado todo en el universo. Sonrió, sabiendo que la vieja tortuga no era tan sabia, porque estaba equivocado. Hay accidentes. Tercer punto de vista. En el patio del Palacio de Jade que dominaba el Valle de la Paz, estaba sentado un anciano panda rojo que tocaba una flauta. Era el maestro Sifu. Su forma parecía tranquila y pacífica, un artista marcial lo llamaría vulnerable. 5 personas acecharon su sereno yo mientras esperaban una oportunidad para atacar. La oportunidad llegó cuando Tigresa, su líder no oficial, entró en acción. 5 personas, 5 maestros de artes marciales atacaron al maestro Sifu, cuyos ojos perezosos de repente tomaron una forma de conocimiento, la conciencia los cubrió. Luego, después de eso, en una demostración de destreza y experiencia marcial, el maestro Sifu sometió instantáneamente a las 5 personas. Sus ataques llegaron a su fin cuando el maestro Sifu los redirigió hábilmente al suelo, hacia ellos mismos, o los detuvo fácilmente incluso con su cuerpo más pequeño. Las 5 personas eran conocidas como los 5 furiosos. Eran famosos en toda China y aclamados como los prodigios de su generación. Esto se demostró cuando reclamaron la victoria en la batalla de Whiting River contra un ejército que lo superaba en número por 1000 a 1. Pero esta vez su oponente demostró ser más formidable que apenas 5000 soldados. Fue su maestro, quien les enseñó todo lo que sabían, ya fuera sobre artes marciales o sobre la vida. Maestro Sifu, un hombre reconocido en toda China como el mejor maestro de artes marciales, no solo por enseñar a los 5 furiosos y otros maestros, sino también a cierto villano. Bien hecho, estudiantes. El maestro Sifu comenzó con una sonrisa y un tono brillante. Si estás tratando de decepcionarme. Terminó el maestro Sifu, su voz tomó el tono de un maestro severo y estricto que apenas contuvo un ceño decepcionado. Tigresa. Necesitas más ferocidad. Mono, mayor velocidad. Grúa, altura. Beaver. Sutileza. Les dijo mientras señalaba a todos y cada uno de ellos mientras se dirigía a ellos. Aunque famosos en toda China por sus habilidades y respetados por otros maestros, los 5 furiosos nunca pudieron alcanzar un nivel satisfactorio a los ojos de su maestro. Necesitaban hacerlo mejor. Pero su enseñanza se vio truncada cuando un pato que trabajaba en el Palacio de Jade lo interrumpió. Maestro Sifu. ¿Qué? El pato se detuvo en seco, un poco asustado ante la presencia del maestro Sifu, quien siempre estaba cerrado e inaccesible a los demás. Pero las órdenes procedían de un poder superior. El maestro Wei quiere verte. El maestro Sifu hizo una pausa, preguntándose por qué fue convocado tan repentinamente. Pero no le tomó ni un segundo correr hacia el Palacio de Jade después de eso. Así como era un maestro respetado por los 5 furiosos, el maestro Wei era su maestro. Con su increíble velocidad, llegó al Palacio de Jade en apenas unos momentos. Fue recibido con la vista del maestro Wei que estaba meditando cerca de un estanque. Maestro Wei, ¿me convocaste? ¿Pasa algo? Preguntó el maestro Sifu mientras hacía una reverencia respetuosa, con su puño tocando la palma de su mano. ¿Por qué debe estar mal algo para que quiera ver a mi viejo amigo? Maestro Wei, era una vieja tortuga que parecía a alguien que podía recordar con cariño el nacimiento del sol como un recuerdo de la infancia. Su cuerpo arrugado hablaba de siglos de experiencia y sus ojos contenían el doble de conocimiento. Sin embargo, seguía siendo el maestro más fuerte que existe en la actualidad. Entonces, ¿no pasa nada? Preguntó el maestro Sifu mientras miraba a Wei que ahora estaba apagando las velas que rodeaban la piscina. Bueno, yo no dije eso. Dijo el maestro Wei, con la voz teñida de diversión. Sifu esperó a que Wei hablara más y explicara exactamente qué estaba mal, pero la tortuga estaba más interesada en sus velas mientras las apagaba una por una. Se contaban por miles.
Las cejas de Sifu se movieron antes de realizar una técnica que apagó todas las velas a la vez. Nuevamente, haciendo gala de su increíble dominio sobre el Kung Fu. Wei simplemente sonrió con cariño, impresionado por la acción innovadora que había tomado su discípulo. Luego se volvió hacia Sifu y se mojó la boca seca para hablar. He tenido una visión. Wei se sobresaltó, se podía ver la preocupación entre el vasto conocimiento antiguo en sus ojos. El mundo se detuvo para Sifu cuando escuchó lo que salió de la boca de Wei y su mente estalló en un ataque de pánico cuando surgieron malos recuerdos. El mundo también dio un giro brusco cuando el cielo despejado anterior se oscureció. Siguió un trueno como si las palabras pronunciadas fueran un rayo que provocara un cambio en el reino de los mortales. Tai Lang volverá. Punto de vista de Tai Lang. Ha sido tan largo. De hecho, hace tanto tiempo que he olvidado la sensación de la luz del sol que me ciega los ojos, los diferentes sabores en mi lengua o el viento juguetón que acaricia mi pelaje. Han pasado 630. 700, 000 segundos, o 20 años. En serio, han pasado 20 años, que eso se hunda en 20 jodidos años. 20 años de oscuridad. 20 años de hambre. 20 años de aislamiento. 20 años de frío. 20 años de inmovilidad. Fueron 20 años de prisión. ¿Sobre qué? ¿Un maldito pergamino? Maldita sea. Ni siquiera maté a nadie. Simplemente destruí algunas aldeas en mi rabieta, pero eso no justificaba un castigo como este. 20 años fue mucho tiempo. Fue toda una vida para muchas personas y aquí estoy, pudriéndome en alguna cueva, incapaz de hacer nada. Y la única razón detrás de esto fue que me enojé un poco cuando una vieja tortuga me negó algo por lo que había trabajado todo mi tiempo. Juro que si los anales del tiempo no se hubieran cobrado la vida de ese viejo reptil ahora, lo haré cuando finalmente salga de este agujero de mierda. Pero no diría que el tiempo que pasé aquí fue una completa pérdida de tiempo, ya que pude recordar mi otra vida en otro mundo debido al puro aburrimiento de este lugar. Sí, por extraño que parezca, eso fue lo que pasó. Mientras estaba encarcelado aquí, abandonado en la oscuridad e incapaz de mover siquiera un solo músculo, tuve recuerdos de otra vida. Una vida en la que yo era un humano y vivía en un mundo donde mi mundo actual no era más que ficticio. Bastante loco, ¿verdad? Al principio fue confuso, luego me asustó porque me sentí cambiando e influenciada por esta otra vida que tenía. Mi forma de pensar, alterada. Mi personalidad, influenciada. Y mi corazón, cambió para siempre. Tenía miedo, estaba sola y tuve crisis existenciales. Pero 20 años fueron suficientes para resolver todos los problemas y encontrar la paz interior. Después de aproximadamente una década, logré encontrar la paz en mí y en mi identidad. Soy Tai Lang. De todos modos, esos recuerdos y cambios resultaron beneficiosos en este aislamiento ya que no solo calmaron mi ira y odio, sino que me dieron una perspectiva diferente de todo y pude lograr un equilibrio entre mí mismo. Pero lo más importante es que me dio esperanza, ya que con los recuerdos viene el conocimiento de mi mundo, que en mi pasado era ficticio. Entonces supe que el momento se acercaba. Habían transcurrido 20 años y ahora comienza el canon. Seré liberado de esta prisión. Solo necesitaba esperar un poco más y luego podría hacer lo que quisiera y finalmente ajustar cuentas. La paz interior no equivalía al perdón. Todavía tengo muchos rencores y una ambición por realizar. Solo unos días más. Podía escuchar al universo hablarme. Unos pocos días más. Lo escuchas en Novel Byte. Punto de vista de Tai Lang. Prisión de Krogom. Era una fortaleza excavada en el pico más inaccesible de las montañas Taban Bogda 3. 000 pies de profundidad, ubicada en las gélidas afueras de Mongolia. Fue la prisión más formidable jamás construida y fue diseñada con una sola entrada y una salida. Fue construido con elaboradas trampas y mecanismos mortales y autodestructivos que deberían impedir que cualquiera escape. Esta fortaleza fue construida con el único propósito de albergar a un prisionero. A mí. Al principio podría parecer demasiado esfuerzo mantener a un prisionero, pero sería un error. De hecho, no fue suficiente para mantenerme en la línea de tiempo canónica. Me mantuvieron en la parte más profunda de la caverna y mis dos brazos estaban encadenados mientras enormes rocas pesaban al final de mis cadenas. Mis manos también estaban esposadas con esposas de acupuntura de 8 puntos que no solo se apretaron más mientras luchaba, sino que también detuvieron mi chi y me impidieron mover los dedos, ya que incluso mis garras estaban retraídas para siempre. En mi espalda había un enorme caparazón de tortuga, hecho por el propio Wei mientras se insertaban alfileres gruesos en los puntos de acupuntura de mi espalda, lo que efectivamente me impedía mover un solo músculo y al mismo tiempo bloqueaba mi chi. Mis restricciones eran tan buenas que ni siquiera podía respirar como quería, solo podía inhalar el aire suficiente para no morir.
Una parte de mí incluso olvidó cómo mover mi cuerpo y me pregunto si recordaría cómo moverme una vez que fuera libre. Podría perder todas mis habilidades motoras. Fue un castigo cruel, sería mejor matar a alguien que mantenerlo así. Era como estar en coma eterno, consciente pero sin vivir. Los odié por esto. Se negaron a matarme debido a su superioridad moral y, en cambio, optaron por este tipo de encarcelamiento para poder sentirse bien y estar libres de culpa. Morir era misericordia comparado con esto. Ni siquiera he comido ni bebido en 20 años. La única razón por la que estaba vivo era porque mi cuerpo estaba en un estado de completa inmovilidad y por mi fuerte chi. Era como una hibernación si eso tenía sentido. Aparte de mi cola, debido a muchas terminaciones nerviosas, mis ojos y mis pulmones, ni siquiera podía sentir otras partes de mi cuerpo. Me pregunto cuánto tiempo más estaré en este estado. El sonido de la plataforma de madera golpeando el suelo y cerrando el espacio entre mi isla rocosa y el puesto de guardia me despertó de mi ensueño. El sonido inquietante fue seguido por la voz familiar del comandante de la prisión. Ballestas listas. Dijo y pude sentir múltiples ballestas apuntándome, listas para matar en cualquier momento. Mis instintos de guerrero me gritaban que me moviera, mi mente estaba extremadamente incómoda estando en este estado de punta de pistola, sentía repulsión ante la idea de que mi seguridad estuviera en manos de otra persona. Sin embargo, me sentía impotente. Pero no por mucho. Oh, está aquí. Ya es hora. Pensé para mis adentros al escuchar las risas y los pasos pesados del comandante. Él era el comandante del Yunque del Cielo, un guerrero de élite de 1000 rinocerontes que estaban destinados en la prisión de Chorgón para protegerme. 1000 soldados para custodiar a un prisionero. Jajajaja, oye chico duro, ¿lo has oído? Bachir, el comandante se me acercó y me dijo con un tono condescendiente en su voz. Me estaba mostrando una absoluta falta de respeto, otra vez, como lo había hecho durante las últimas 2 décadas. Owe finalmente le dará el pergamino del dragón a alguien y no serás tú. Dijo que la antorcha que llevaba me dio el calor que tanto necesitaba en la gélida cueva ya que mi cuerpo estaba restringido hasta el punto de que ni siquiera podía producir el calor corporal adecuado. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas enojar, dijo un pato medio susurro medio gritando. Si la memoria no me falla, se suponía que era el pato el que debía entregar un mensaje de Sifu. El mensaje era duplicar la defensa y los guardias de la prisión de Krogon. ¿Qué va a hacer? Está completamente inmovilizado. Dijo Bair mientras caminaba a mi alrededor. Incluso me pisó la cola para demostrar su punto. Contuve un gruñido mientras me permitía mantener la calma y el silencio. ¿O te pisé la cola, gatito? Jajajaja Bachir se rió, sin darse cuenta de que sus acciones eran las mismas que cavar una tumba para sí mismo. Está bien, eso es bueno. Ya he visto suficiente, me aseguraré de decirle al maestro Sifu que todo está bien. Dijo el pato con evidente miedo en su voz mientras tropezaba para irse. Bachir también lo siguió y me dejaron en paz. Pero justo cuando escuché cerrarse la puerta de madera, abrí los ojos. Mis ojos amarillos atravesaron la oscuridad y miré al suelo para ver una sola pluma del pato. Sonreí y moví mi cola para agarrar la pluma. El hecho de que Bachir me hubiera pisado la cola resultó ser algo grandioso ya que despertó los nervios de mi cola y me permitió controlarla con perfecta destreza. Sin perder tiempo, recogí la pluma con mi cola y la inserté en el ojo de la cerradura del caparazón de tortuga que llevaba en la espalda. Mi cola se movió como si tuviera vida propia cuando comenzó a usar la pluma ligera para abrir la cerradura del caparazón que me estaba reteniendo. He pensado en este momento y soñado este momento durante mucho tiempo. Tengo recuerdos de haber leído cómo funcionaba esta cerradura, además no era la primera vez que intentaba forzar la cerradura. Por lo tanto, en poco tiempo, pude romper el caparazón de restricción en mi espalda. Asterisco ops asterisco. El caparazón se aflojó y finalmente respiré profundamente después de 2 décadas. Fue sorprendente cómo una respiración profunda podía rejuvenecer mis fuerzas. Sentí que el oxígeno llenaba mis pulmones antes de pasar a mi sangre y mis músculos se alimentaban de ese oxígeno como bestias hambrientas. Por fin, dije mientras aspiraba aire, provocando que se formaran pequeños huracanes cerca de mi nariz. Dicho esto, flexioné los músculos de mi espalda y empujé con fuerza las agujas insertadas en mi espalda. Salieron disparados como balas y con un movimiento final, el proyectil se rompió por completo. Asterisco, grieta. Asterisco. Sentí que una fuerza incalculable volvía a mí cuando mis músculos explotaron y trabajaron por primera vez en 20 años. Mis nervios se dispararon y finalmente recuperé la plena posesión de mi cuerpo que nació para matar y entrenado para la guerra. Me sentí intoxicado con mi propio poder ya que el cambio repentino de estar completamente indefenso a ser capaz de destruir montañas fue demasiado repentino. Dejé escapar un rugido.
Asterisco, rugido. Asterisco. Soy libre. Punto de vista de Tai Lang. Soy libre. El sonido de una flecha del tamaño de una lanza cortando el aire a una velocidad ilógicamente rápida hizo que mi cuerpo se inclinara hacia atrás por instinto. El borde afilado de la lanza apenas erizó mi pelaje cuando se alojó en el suelo a mi lado. La flecha era rápida, pero mis instintos podían vislumbrar el futuro. Mis labios se estiraron en una sonrisa, mostrando mis caninos que podrían haber destrozado la armadura más dura. Disfruté de la gloria de mi fuerza y poder. No me traicionaron las habilidades y técnicas que he dominado incluso después de 2 décadas. Me mantuve imperturbable en el momento de mi encarcelamiento y, aunque sabía que era obvio, no pude evitar sentirme feliz y aliviado por ese hecho. Asterisco es voz, asterisco X5. 5 flechas más se lanzaron hacia mí, y el sonido de su aproximación solo llegó a mis oídos después de que estuvieron a centímetros de mí. Tal era la velocidad de las flechas. Una ballesta fue hecha para ser poderosa, sacrificando el largo alcance de un arco a cambio de una velocidad despiadada y un poder de penetración. Junto con el hecho de que estábamos en un espacio estrecho y cerrado de una cueva, las flechas deberían poder matar a cualquier otro guerrero. Sin embargo, como el extremo afilado de las flechas presagiaba una muerte segura, no vacilé y con 3 movimientos unidos en uno, esquivé las flechas del tamaño de una lanza con una confianza inquebrantable. Asterisco, auge, asterisco X5. 5 flechas se clavaron en el mismo suelo en el que me encontraba. Estaban a solo unos centímetros de mí, pero solo yo sabía que tan lejos estaban de alcanzarme. Observé el ángulo en el que estaban colocadas las flechas y miré hacia la dirección de donde venían. Las ballestas mecánicas estaban en algo así como un nido de pájaro al costado de la cueva, las armas eran 3 en total y operadas por 6 rinocerontes. Eso fue estúpido. Deberían haber colocado las 3 ballestas en 3 lugares diferentes con 3 ángulos diferentes. Les gruñí y se encogieron ante mi mirada penetrante, uno de ellos se estremeció y disparó una flecha por accidente. La flecha iba a fallar, pero la aproveché como una oportunidad para liberarme mientras dejaba que la flecha golpeara el manguito de 8 acupuntura en mi mano derecha. Asterisco, ting, asterisco. Metal contra metal. Asterisco, grieta, asterisco. Finalmente, mi mano derecha fue liberada de las esposas que la sujetaban y bloqueaban mi chi. Me miré el brazo y saqué mis garras por primera vez en 20 años. Fueron las armas con las que fui bendecido. Nunca me molesté en usar ninguna otra arma externa ya que mis garras siempre fueron lo suficientemente afiladas como para desgarrar y desgarrar cualquier cosa que considerara mi enemigo. Utilicé mi mano derecha para liberar mi mano izquierda, que todavía estaba encadenada y esposada. Mis garras fácilmente atraviesan el hierro del que estaban hechas. Pero no solté las cadenas que envolvían mi mano izquierda. Agarré la cadena con ambos brazos y tiré tan fuerte como pude. La energía cinética viajó como ondas a través de la cadena. ¡Ja! Giré la cadena sobre mi hombro y la enorme roca que estaba atada al final se estrelló contra el lugar donde se guardaban las ballestas. Los gritos de terror de los 6 rinocerontes fueron seguidos por el sonido de un terremoto cuando la roca los aplastó hasta convertirlos en pulpa. Sangre y carne salpicaron las paredes de la cueva mientras la roca permanecía suspendida allí. ¡A violencia! ¿Cómo me perdí esto? Me dije y me puse a 4 patas mientras estiraba mi cuerpo como lo haría cualquier felino después de permanecer en el mismo lugar por mucho tiempo. Mis músculos se estiraron y temblaron de alivio. Mis huesos se rompieron y encajaron en su lugar como piezas de un rompecabezas. El pelaje de mi espalda se erizó cuando me dejé llevar. Si no fuera por mi orgullo como guerrero, habría ronroneado. Eso es más bien. Dije con una sonrisa feliz, impropia de alguien que acaba de matar sin piedad a 6 personas. Pero entonces, el ruido procedente de arriba me molestó y me vi obligado a mirar hacia arriba. Muchos puentes, similares a la Gran Muralla China, conectaban diferentes lados de la cueva y vi muchos soldados estacionados en esos puentes. El ejército de soldados, o el yunque del cielo, como se llamaban a sí mismos, me miraban con un arco y una flecha en la mano. ¡Listo! La voz del comandante resonó por la cueva. Oh. Pensé para mis adentros, dándome cuenta de la situación. Fuego. Asterisco buff. Asterisco X993. Una cantidad incontable de flechas me dispararon. Eran en tal cantidad que lograron bloquear mi visión por completo, proyectando una sombra desesperada como las nubes oscuras antes de una tormenta. Estaba lloviendo. Estaba lloviendo flechas y eran tantas que no importaba a dónde fuera, no podría escapar. Patético. Comenté mientras recogía 2 de las flechas con ambas manos. Eran lo suficientemente grandes como para usarse como lanzas, aunque un poco livianas. Estaban rectas y equilibradas ya que eran flechas y eso fue suficiente para mí.
Las flechas se convirtieron en lanzas en mi mano experta mientras las hacía girar rápidamente y enfrentaba la lluvia de flechas entrante. Solo tomó un movimiento rápido de ambas armas y todas las flechas que apuntaban hacia mí fueron barridas. Mientras tanto, el resto de las flechas simplemente no me alcanzaron en absoluto. Por eso llamé patéticos sus intentos. Aunque puede parecer aterrador al principio y evitar que puedas esquivarlo, el poder de ataque no fue nada y las flechas que me alcanzaron fueron solo alrededor de 20, mientras que el resto se desperdició. Era un buen método para la guerra, pero un método horrible para usarlo con una sola persona. Incompetente. Escupí, sintiéndome ofendido de que soldados tan incompetentes fueran puestos a protegerme. Pero su incompetencia no tuvo límites cuando me dispararon otra lluvia de flechas incluso con mi exhibición anterior. Quité las flechas como lo hice antes y eché un buen vistazo al puente hecho de roca donde estaban. Ustedes tienen muchísima confianza en esas rocas. Dije y arrojé las 2 lanzas que tenía en mi mano. Me agaché para recoger las otras 3 lanzas y también las lancé al aire. Luego salté y procedí a golpear el extremo de 2 lanzas y pateé el resto de las lanzas. En una demostración de fuerza y precisión inimaginables, las 5 lanzas se dispararon como cañones después de que las golpeé en su extremo. Las lanzas cortaron el aire e incluso con la constante atracción de la gravedad, mi poder las obligó a volar hasta alcanzar su objetivo. Los rinocerontes que estaban en el puente más cercano retrocedieron para esconderse y ninguna de las lanzas los alcanzó. En cambio, golpean el fondo del puente y se alojan allí. Jaja, falló. Uno de los rinocerontes exclamó aliviado, pero eso duró poco ya que todos escucharon un crujido al momento siguiente. Asterisco grieta asterisco. Las redes de grietas se expandieron rápidamente en la parte inferior del puente cuando los rinocerontes que estaban encima se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Gritaron y trataron de huir, pero todo ese movimiento constante no hizo más que acelerar lo inevitable cuando el puente rocoso se rompió en pedazos y colapsó. Los rinocerontes eran el segundo animal terrestre más pesado, después de los elefantes. Así que era más que estúpido que un centenar de ellos ocuparan un puente hecho de piedra. Ah. No. Ra. Sus gritos de horror y desesperación rebotaron en las paredes de la cueva, multiplicando el sonido y haciéndolo más fuerte. Era una música agradable para mis oídos. Todas esas voces condescendientes, esas burlas y todos los chistes que hicieron en mi nombre a lo largo de los años, pasaron por mi mente. Su voz era mejor cuando gritaban. Me gustan sus gritos mucho más que sus risas. Ja 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 ja. Solté una carcajada mientras abría los brazos. Hace solo unos segundos llovían flechas, pero ahora eran los cuerpos de los soldados y los escombros del puente derrumbado los que llovían sobre mí. Me rompí el cuello y con un rugido profundo, corrí a 4 patas y salté a la pared de la cueva. Mis garras, tanto de mis pies como de mis manos, se clavaron en las rocas mientras corría por la pared vertical como si estuviera corriendo en terreno normal. Cuando los cuerpos de los soldados me alcanzaron, salté sobre ellos y los usé como base para saltar más y más alto. Sus gritos se hicieron más y más mientras caían al fondo de la cueva, hacia su muerte. Krogon ya no era una prisión que albergaba a Tai Lang, sino que era su cementerio. Utilicé los cuerpos caídos y los escombros como punto de apoyo, impulsándome hasta el puente más cercano. Aterricé en el puente con un ruido sordo y los soldados que miraban con miedo a sus aliados caer, se volvieron hacia mí. Nadie se atrevió a hacer ningún sonido o moverse mientras me ponía de pie lentamente. Les fruncí profundamente el ceño y les mostré mis caninos. Un gruñido profundo salió de mi garganta mientras parecía sacudir el aire con su vibración. Por favor. Yo el tipo fue la primera víctima mientras me movía a una velocidad que sus ojos no podían seguir y sus pesados cuerpos nunca podrían esperar reaccionar. Mi puño se encontró con su mandíbula cuando sus dientes estallaron con una mezcla de sangre y saliva, cualquier súplica de misericordia que estaba a punto de escupir fue cortada para permanecer para siempre sin ser escuchada. Luego me giré y le di una patada en el costado, enviando su enorme cuerpo a volar fuera del puente y caer muerto como sus camaradas. Todo esto sucedió en el lapso de un segundo, los otros soldados estaban demasiado conmocionados y asustados como para reaccionar. Su cuerpo grande y duradero no era más que un muñeco de entrenamiento para mí mientras iba de un lugar a otro. Desafortunadamente, tenía prisa porque en la prisión había un mecanismo de autodestrucción. Por lo tanto, no tuve tiempo para jugar ni mostrarles misericordia. A todos los que ataqué, los maté inmediatamente arrojándolos del puente o cortando sus partes vitales con mi garra. Tal vez si no hubiera un mecanismo de autodestrucción, jugaría y tal vez ahorraría 3 o 4 ataques para cada uno de ellos. Esto sería mejor que recibir un rápido ataque asesino. Tal vez hubieran recibido mis golpes o patadas en lugar de mis garras que les quitaron la vida una por una. Fue realmente irónico.
Lo mismo que diseñaron para asegurarse de que nunca escapara de mi encarcelamiento, les hizo encontrar el final del que nunca podrían escapar. Muerte. Tercer punto de vista. Bashir, el comandante del ejército Angel of Heaven, nunca había sentido el miedo como el que sentía ahora. Era un soldado, incluso un comandante, y había enfrentado innumerables batallas y luchado en múltiples guerras. Sin embargo, nunca antes había sentido este tipo de miedo. Conocía el miedo, pero cuando lo enfrentaba, siempre había esperanza. En una batalla, existía la amenaza de muerte, pero también existía la esperanza de vida y victoria. En cada pelea que tuvo, en cada enemigo con el que se enfrentó, siempre hubo una posibilidad de victoria junto con la muerte y la derrota. Pero no esta vez. Esta vez solo hubo miedo y desesperación. No puede ganar. Él no viviría. Especialmente después de lo que le había hecho a Tai Lang todos estos años, riéndose y ridiculizándolo. No había esperanza. ¿Y la posibilidad de derrotar a Tai Lang? Ese pensamiento ni siquiera podía venir a su mente mientras miraba la escena. Talon era una mancha gris que se movía rápidamente como el viento, pero devastaba todos los lugares a los que iba como un terremoto. Ningún soldado pudo sobrevivir a más de un intercambio con él, ya que fueron asesinados a diestro y siniestro. Bashir nunca imaginó que se podía quitar la vida de manera tan despiadada y tan rápida. Tai Lang lanzó a un soldado al aire, fue una demostración de fuerza aterradora cuando el pesado cuerpo y la armadura del rinoceronte volaron como una almohada. Luego, antes de que el soldado cayera al suelo, Tai Lang había matado a todos y cada uno de sus camaradas que estaban estacionados en el mismo puente. El soldado nunca golpeó el puente cuando Tai Lang pateó suavemente su cuerpo, redirigiendo su trayectoria y cayó por la parte sin fondo de la cueva. Tai Lang hizo una pausa y luego miró hacia arriba, sus ojos atravesaron los ojos de Bashir y luego su alma. No pudo evitar estremecerse. Su gigantesco cuerpo, que fue entrenado para la violencia y ha experimentado innumerables guerras, dio un paso atrás asustado. Tropezó mientras se encogía de miedo. Su armadura se convirtió en una carga cuando sus piernas casi cedieron. Nunca consideró su poderosa armadura como una carga porque lo protegía del peligro. Sin embargo, esta vez no proporciona ningún consuelo. No pudo. No frente a Tai Lang, famoso en toda China por su fuerza. Se decía que solo el maestro Go Wei podía vencerlo. Su armadura se convirtió en un peso muerto. Se quitó la armadura y la arrojó a un lado. Sus ojos se mantuvieron firmes incluso cuando su cuerpo se encogió. Realmente no deberías haberlo enojado. Comentó el pato mensajero del palacio de Jade. No estás ayudando. Bashir resopló mientras se preparaba para el siguiente curso de acción. Si iba a morir, al menos moriría como un comandante honorable. Soldados. Gritó y su voz resonó en la cueva. Retiro al nivel superior. A su orden, los soldados que estaban todos temerosos pero permanecieron en su posición solo por su orden, huyeron. Talon simplemente levantó una ceja antes de correr de nuevo por las paredes. Sacó a todos los que permanecían en el puente y lentamente subió hasta el último puente. Permanecen cerca de la puerta. Tendremos nuestra puesta final allí. Ordenó Bashir. Recuerda, estamos protegiendo a toda China de este monstruo. No dejes que destruya la tierra con su maldad. Toma las armas y lucha para proteger. Todos los soldados restantes se reunieron cerca de la salida de la cueva mientras preparaban una resistencia final. Bashir calmó su corazón acobardado mientras estaba frente a su ejército. Su cuerpo le decía que huyera, pero la responsabilidad sobre sus hombros era demasiado pesada para huir. Él era el comandante. Moriría, sí, pero sería una muerte honorable contra el enemigo final. Punto de vista de Tai Lang. Permití que el soldado huyera y que se reunieran en la salida mientras sus enormes cuerpos y números bloqueaban mi camino hacia la libertad. Asterisco y estrellarse. Asterisco. Llegué al último puente que debía conducir hacia la salida, pero no me detuve allí y en cambio seguí corriendo por la pared. Mis garras se hundieron en las rocas mientras mi ágil cuerpo escalaba la altura con facilidad. Fui hecho para esto como un leopardo de las nieves. Mi hábitat natural estaba en las montañas. Finalmente llegué al techo de la cueva donde enormes estalactitas cuelgan como candelabros. Eran enormes púas que se formaron naturalmente por la erosión. Di un salto gigante y me colgué de una de las púas antes de trepar. Fue entonces cuando encontré lo que estaba buscando. Dinamitas. Los agarré con la mano y pude sacarlos todos fácilmente ya que estaban interconectados con un fusible. Con los explosivos en la mano, finalmente aterricé en el puente con un ruido sordo. El ejército ya se había reunido cerca de la salida y todos me miraban con la boca abierta en estado de shock. Esta debe haber sido su última esperanza, pero fácilmente apagué su esperanza con mi conocimiento futuro.
Pero, de todos modos, no es como si fuera a funcionar. Tiré los explosivos desde el puente y cayeron al fondo de la cueva, que ni siquiera era visible en ese punto debido a que era muy profunda. Aplaudí como quitando polvo imaginario y finalmente dejé escapar una sonrisa de alivio. Muévete, estás en mi camino. Les dije mientras mi sonrisa se convertía en un ceño fruncido. El ambiente se vuelve tenso y les costaba respirar, como si acabaran de darse cuenta de la poca cantidad de oxígeno que había en la cueva. Su cuerpo se congeló de miedo y se podía escuchar un trago audible en el silencio. Pero los rinocerontes permanecieron inmóviles y siguieron siendo un obstáculo. No te dejaremos salir tan fácilmente, Tai Lang. Tu tiempo de maldad ha terminado, el yunque del cielo te detendrá. Dijo el comandante, e incluso tuvo el descaro de usar un tono justo. Mal. ¿Qué he hecho para que me llamen así? Simplemente destruí algunas casas en el Valle de la Paz con ira y ustedes me están tratando como pura maldad. Dije con un suspiro. ¿Se han olvidado de todas las otras veces que salvé a China? Al final, supe que la respuesta era que yo era demasiado fuerte. Antes de ser encarcelado aquí, era famoso en toda China como uno de los maestros de Kung Fu más fuertes. He viajado por diferentes ciudades, desafiando y derrotando a diferentes maestros de Kung Fu y también derrotando a ejércitos enteros yo solo. ¿Se podría decir que la gente me tenía miedo, y si me volviera contra ellos? Y mi arrebato fue una buena excusa para encerrarme definitivamente. No nos mientas, el maestro Oogway ha visto a través de tu malvado corazón. Dijo el comandante y sus soldados asintieron. Cierto, esa también fue una de las razones por las que me pusieron aquí. Oogway vivió durante cientos de años y era básicamente como un Buda, lo que dijo no puede estar equivocado. ¿Y cuántos años tiene exactamente? Se había vuelto senil. Dije y dejé caer mi hombro con fingida tristeza. ¿Sabes qué? Olvídalo. Dije mientras ponía un pie adelante, listo para atacarlos. Les estoy dando a todos la oportunidad de huir por última vez. No pueden detenerme. Dije mientras mi voz se hacía una octava más profunda. El yunque del cielo. Ustedes son solo 1000, ¿creen que eso es suficiente para detenerme? He dominado los 1000 pergaminos de Kung Fu, puedo usar una técnica diferente para matar a todos y cada uno de ustedes individualmente. Dije y pude ver sus fuertes rostros lentamente comenzando a quebrarse. A la cuenta de 3, mataré a cualquiera que quede aquí. 1. Los soldados miraron a su alrededor, leyendo los rostros de los demás para ver qué estaban pensando. 2. Vi a los soldados apretar los dientes mientras los jóvenes soldados que nunca habían visto la guerra comenzaron a llorar. 1. Y luego. ¿Qué? No voy a morir de una muerte tan sin sentido. Uno de ellos dijo y abrió la puerta antes de huir. Fue necesario un cobarde para convencer a todos los demás. El miedo se extendió como una infección cuando comenzaron a huir uno por uno. Pero a medida que más y más personas comenzaron a huir, la idea de correr no parecía tan vergonzosa, por lo que más y más se unieron. Hasta que solo quedaron el pato y el comandante. Todos los demás soldados han huido. ¿Podrías mirar eso? Dije, mi voz era burlona, ¿qué ejército tan notable estás liderando? Estallidos de risa abandonaron mi garganta antes de que de repente saliera disparado hacia adelante y golpeara al comandante justo en su pecho. Asterisco, auge. Asterisco. GAH. Vomitó sangre mezclada con saliva. En un movimiento rápido, agarré su cuerno gigante y le golpeé la barbilla con la rodilla. Tiré de la bocina tan fuerte como pude mientras lo hacía y la arranqué. Dejó escapar un grito gutural antes de que lo apuñalara justo en el corazón con su cuerno roto. Dejó de gritar y lo miré a los ojos. Un gruñido instintivamente salió de mi garganta mientras él retrocedía tambaleándose. Para el ataque final, le di un golpe con la palma justo en su cuerno, lo que provocó que la puñalada fuera más profunda y muriera, así como así. Me volví hacia el pato que miraba todo esto con horror en su rostro. Se había quedado todo este tiempo porque era un mensajero. Y no lastimas a un mensajero. Pero parecía estar cada vez más inseguro de ese hecho a medida que nos mirábamos a los ojos. Hasta que finalmente dejó escapar un grito y salió corriendo. Ja ja ja. ¿Tengo tanto miedo? Me pregunté mientras lo seguía justo detrás. Pero antes de salir de la cueva, tomé las antorchas fijadas en las paredes y las bajé hasta el fondo de la cueva. Luego salí de la prisión y me saludó el fuerte viento de la montaña helada. Todo estaba cubierto de nieve y había un perpetuo vendaval escalofriante. Miré alrededor de las montañas e incluso con ese clima me sentí cómodo. Yo era un leopardo de las nieves, este era mi hábitat natural. No solo estaba destinado a sobrevivir en ese clima sino a prosperar en él. Libertad por fin. Yo dije.
Miré a mi alrededor y vi una roca cerca. Lo recogí y probé el peso. Luego miré al cielo y tiré la piedra. Voló y mi puntería se mantuvo firme mientras golpeaba al mensajero que intentaba alejarse volando de mí. ¡Ay! Gritó y cayó sobre la montaña. Fui al lugar donde cayó y lo agarré por el cuello antes de que pudiera volar nuevamente. No tengas miedo. No voy a lastimarte, después de todo, quiero que me entregues un mensaje. Dije y acaricié la pequeña cabeza del pato. Pero antes de eso, dime. ¿Cómo le va a Sifu este día? Yo pregunté. Solté el agarre que tenía en su cuello y él respondió con voz entrecortada, lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Tomó 5 discípulos después de tu encarcelamiento y son famosos en toda China. Ninguno de ellos podría compararse contigo, por supuesto, jeje. Añadió con miedo. Veo. Le dije, vuela de regreso con Sifu ahora y dile que prepare un banquete. Estoy yendo a casa. Lo lancé al aire y él agitó sus pequeñas alas hasta que desapareció de la vista. En ese momento, toda la montaña tembló como si estuviera experimentando una erupción volcánica. La prisión que acabo de dejar atrás explotó cuando enormes llamas salieron disparadas de la entrada. La onda expansiva hizo que la montaña se desmoronara y pude ver que seguramente vendría una avalancha. Solté una carcajada. Parecía que la dinamita finalmente se incendió debido a la antorcha que arrojé. ¡Qué gran manera de empezar! Dije y corrí montaña abajo antes de que el desastre que siguió pudiera atraparme. Únete a mi Patreon para apoyarme y leer 15 capítulos avanzados. No olvides las piedras para el doble capítulo. Gracias. Tercer punto de vista. En el Valle de la Paz se escuchaba el sonido de la campana de la mañana. Era un sonido que significa el comienzo de un nuevo día, el comienzo del mañana. Buenos días, maestro. Los 5 furiosos saludaron al maestro Sifu mientras todos estaban fuera de su habitación. El maestro Sifu los miró uno por uno con ojos severos y notó que faltaba uno de ellos. El nuevo residente del Palacio de Jade, el nuevo discípulo de Sifu y el llamado Guerrero Dragón no estaba por ningún lado. «Panda», gritó el maestro Sifu mientras miraba hacia la habitación del Guerrero Dragón. Al no obtener respuesta, dejó escapar un suspiro y entró en la habitación. Abrió la puerta de golpe, «Despierta, Panda». Hizo una pausa mientras miraba la habitación vacía. No había nadie dentro y por el estado de la habitación, parecía que nadie había dormido allí. El maestro Sifu dejó escapar una risita de satisfacción al pensar que el panda finalmente se había dado cuenta de que no pertenecía allí. Él renunció. Dijo y se alegró. No sabía por qué el maestro Oogwei había elegido al gordito panda como el nuevo guerrero dragón, pero el maestro Sifu definitivamente no apoyó la decisión. Entonces, el hecho de que Panda hubiera renunciado fue una buena noticia para él. Era una prueba de que su pensamiento condescendiente de que el panda nunca podría ser el guerrero dragón era correcto. Él y sus discípulos salieron de su habitación y se dirigieron hacia el campo de entrenamiento del Palacio de Jade. El maestro Sifu tenía una sombra permanente de sonrisa mientras subían la montaña para llegar al campo de entrenamiento. ¿Qué hacemos ahora, maestro? Sin el panda, ¿quién será el guerrero dragón? Viper le preguntó a su maestro mientras subían la montaña. Todo lo que podemos hacer es reanudar nuestro entrenamiento y confiar en que, con el tiempo, el verdadero guerrero dragón se revelará. Dijo Sifu y abrió la puerta del campo de entrenamiento. Y he aquí que el verdadero guerrero dragón estaba en el campo de entrenamiento, atrapado en una posición dividida con ambas piernas sobre una plataforma de bambú hecha a mano. El maestro Sifu perdió su sonrisa instantáneamente mientras contemplaba la postura incómoda del panda. Parecía estar haciendo su propio entrenamiento desastroso. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Sifu con el ceño fruncido, a lo que el panda simplemente se volvió. Buenos días, maestro. Pensé en calentarme un poco. Dijo Po mientras secretamente intentaba salir de su posición pero, por desgracia, no pudo. Pesaba demasiado. El maestro Sifu se agarró la cabeza y dejó escapar un suspiro. ¿En realidad? ¿Era este el guerrero dragón que estaba destinado a derrotar a su prodigioso hijo Tai Lang? Hay más posibilidades de que Tai Lang se vuelva bueno que este estúpido Pnada derrotándolo. Sea como fuere, parecía que necesitaba esforzarse más para asegurarse de que el panda se marchara mañana. No podía permitir que alguien como él fuera el guerrero dragón. El tema del guerrero dragón era un tema delicado para Sifu ya que su hijo Tai Lang fue rechazado para ese título. Esperaba que alguien grande y un genio nunca antes visto ostentara el título que Tai Lang no podía alcanzar. Ahora, el maestro Oogwei le estaba diciendo que este panda era digno mientras que Tai Lang no. Esto irritó su orgullo de manera equivocada y provocó una tormenta de sentimiento de rebelión en su corazón.
Su hijo, que había trabajado duro toda su vida, su orgullo y alegría, fue rechazado y le dices que el panda era más digno. No podía aceptarlo. Esto fue simplemente un absoluto desprecio por su propia dignidad y la de Tai Lang. El hecho de que este panda gordo fuera el guerrero dragón. El maestro Sifu se negó a creer eso. Barra diagonal 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 barra diagonal. Punto de vista de Tai Lang. Es un guerrero como nada que el mundo haya visto jamás. Un guerrero de blanco y negro, una extraña reminiscencia del símbolo del yin y el yang. Encarna el equilibrio del universo, tanto del bien como del mal. Se dice que cayó del cielo en una bola de fuego. No voy a mentir, casi sonó genial incluso cuando sabía que no era más que una exageración. Pues era casi exactamente lo contrario de eso. Pero las palabras difundidas de boca parecieron aumentar como la pólvora. La historia se exageró cada vez más a medida que se transmitía. Parece que debe ser un oponente formidable. Dije mientras comía las gachas que tenía frente a mí. También había otros platos como fideos y albóndigas en la mesa frente a mí. Actualmente me encontraba en la taberna del primer pueblo que pude encontrar. No he comido nada en 20 años, así que puedes imaginar el hambre que tenía. Entonces decidí hacer un banquete antes de continuar mi viaje hacia el Valle de la Paz. Después de todo, a diferencia del Tai Lang original, no me cegó el alcance ni el odio para correr hacia el Valle de la Paz en el momento en que salí. Déjame disfrutar de mi libertad un rato. No solo eso, estaba en las afueras de Mongolia así que tuve que viajar a través de China para llegar al Valle de la Paz. Me llevaría más de un mes de viaje normal pero si corriera sin parar podría cubrir la distancia en 2 semanas. Así que no había ningún motivo para que me apresurara. Me daré 4 semanas para hacer el viaje. El Tai Lang original fue una tontería al correr inmediatamente hacia el Valle de la Paz. Cuando llegó allí, probablemente ni siquiera tenía todas sus fuerzas ya que estaría cansado de hacer un viaje tan largo. No necesitaba apresurarme como él, de todos modos no es como si pudieran huir de mí. ¿Estás bromeando? Por supuesto que sería formidable. Él es el guerrero dragón. Dijo riendo el cerdo que era el dueño de la taberna. Los otros animales en la taberna también se rieron con él ante mi pregunta aparentemente estúpida. Por supuesto, el guerrero dragón era fuerte, se profetizó que sería el guerrero más fuerte de China. Si tan solo supieran. Continué comiendo mi comida e ignoré a la ruidosa multitud. La comida tenía un sabor increíble al principio, pero cuanto más comía, más mundana parecía volverse. Bueno, cualquier cosa que comas después de 2 décadas sería buena, así que tal vez la comida nunca haya sido extraordinaria en primer lugar. Pero también había un cierto factor por el cual la comida era tan insípida. No hay carne. Como era de esperar, no había carne en el mundo de Kung Fu Panda. Todos eran vegetarianos, incluso los animales depredadores. Comer carne aquí se consideraría canibalismo. Incluso durante toda mi vida como Tai Lang, nunca he comido carne. Pero tengo recuerdos de mi otra vida donde no solo disfrutaba de la carne sino que era mi dieta principal. Así que no pude evitar desear la carne. ¿Y quién podría culparme? Yo era un depredador, estaba dispuesto a comer carne. No fideos y estúpidas albóndigas. Miré al dueño de la taberna que también era un cerdo. Mis ojos se entrecerraron cuando su imagen fue reemplazada por un tocino crujiente en mi mente. El cerdito gordito se estremeció y se alejó de mí. ¿Qué estás mirando? Me encogí de hombros, nada. Aparté la mirada y seguí comiendo mi comida. Necesito mantener alejados estos pensamientos intrusivos para evitar intentar el canibalismo. Con suerte, otros alimentos veganos como los fideos eran mejores que este. Hablando de mi otra vida, en mi vida allí, también me llamaban Tai Lang. Nací en China y tenía una pasión enfermiza por las artes marciales y la lucha. Entrené toda mi vida en diferentes artes marciales chinas y Kung Fu. Después de aprender todo, estaba decidido a ingresar al UFC y demostrarle al mundo que el Kung Fu chino era real y útil en el combate. Estaba a punto de hacer una revolución, como Bruce Lee y Jackie Chan, e introducir un aspecto diferente del Kung Fu al mundo. Lamentablemente, morí en un accidente aéreo cuando me dirigía a Estados Unidos. Tomé un gran trago de vino para aclarar mis pensamientos. La forma en que salí fue desafortunada, y todos mis esfuerzos se desperdiciaron antes de lograr mis sueños. Gracias por la comida. Junté mi puño con la palma y me incliné en señal de gratitud. Luego me levanté de mi asiento y me dirigí hacia la salida. Oye. No has pagado por la comida ni por el vino. El dueño, un cerdo de mediana edad, gritó enojado. Pagaré la próxima vez. Dije y traté de alcanzar la puerta pero un búfalo gigante bloqueó mi camino.
¿No escuchaste al señor Chen? Dijo que tienes que pagar. Dijo y se elevó sobre mí. Los otros clientes del restaurante también miraron en nuestra dirección mientras algunos combatientes se levantaban y se preparaban para el conflicto. Verá, el señor Chen es un amigo nuestro que nos ha estado sirviendo comida y vino durante mucho tiempo. No voy a ver a alguien faltarle el respeto de esa manera. Dijo con un tono amenazador en su tono. Es comprensible, podría respetar eso. Pero también debes entender que 20 años de prisión no ha sido una buena manera de ganar dinero. No tenía absolutamente ningún dinero conmigo en este momento. No tengo nada conmigo en este momento, pero prometo pagar cuando venga la próxima vez. Dije y rápidamente maniobré para pasarlo, pero él logró agarrarme. Está entrenado en Kung Fu. Eso no serviría. Dijo y soltó vapor por la nariz. En esta situación, si lo miras desde una perspectiva moral, ellos tenían razón mientras que yo estaba equivocado. Pero en este mundo, el poder hace lo correcto. Eso significa que siempre tengo razón. Quítame la mano de encima. Dije y tomé su mano. Mis garras se hundieron en su carne y dejó escapar un grito antes de que torciera todo su cuerpo y lo estrellara contra el suelo. Tú. El otro inmediatamente se abalanzó sobre mí mientras un profundo gruñido salía de mi garganta. Al menos yo no los mataría. El dueño de la taberna se escondió en un rincón mientras temblaba. Sus ojos reflejaban miedo y su cuerpo acurrucado reflejaba su impotencia. Señor Chen, como dije, pagaré todo la próxima vez. Dije y me limpié la sangre de la cara. El interior de la taberna, que hasta hace poco era animado y hospitalario, quedó reducido a una habitación rota que hablaba del conflicto y la violencia que se produjo. Todos los clientes yacían con huesos rotos y cuerpos ensangrentados, pero todos todavía respiraban sin piedad. Excepto por el tipo búfalo que me detuvo. Se desconocía su estado. Por otro lado, mi respiración ni siquiera era demacrada y mi cuerpo estaba libre de hasta el más mínimo rasguño. Ah, y pon la pestaña debajo del nombre, dije mientras salía de la taberna, Tai Lang. Me puse en 4 extremidades mientras salía corriendo de la taberna y continuaba mi viaje. El viento soplaba contra mi pelaje mientras corría a una velocidad que debería ser borrosa para el ojo normal. Pasé corriendo los diferentes obstáculos que se me presentaron con facilidad. 4 semanas. En 4 semanas estaría en casa. Lo escuchas en Novel Byte. Autor, capítulo adicional si alcanzamos las 1000 piedras hoy. Estamos en 570. Si quieres leer 15 capítulos antes de mis 2 libros, únete a mi Patreon. Patreon, Emmanuel-Capricor. Punto de vista de Tai Lang. El mundo a mi alrededor era borroso mientras me movía por las llanuras a una velocidad que superaba con creces la que debería ser posible. Corría a 4 patas y mis extremidades pasaban más tiempo en el aire que en contacto con el suelo. Estaba casi flotando sobre el suelo mientras mi cuerpo cortaba el aire. El viento golpeaba mi pelaje debido a la velocidad a la que iba. Mantuve la cabeza baja para evitar que el viento me golpeara los ojos. Fue asombroso, liberador y una prueba de las hazañas sobrenaturales de las que ahora era capaz. Sin embargo, correr con los 4 era extraño, tanto por mi otra vida como humana como por mi encarcelamiento. Corrí y corrí y corrí por los diferentes entornos y tierras. Corrí a través de bosques, llanuras, pastizales y colinas. Mi resistencia parecía ser infinita ya que no podía cansarme sin importar cuánto tiempo o rápido corriera. Mi cuerpo fue entrenado para soportar actividades más duras durante días, por lo que la mera acción de correr no supuso ningún esfuerzo para mi cuerpo. De hecho, fue una actividad bastante agradable y relajante. El sol estaba en el punto más alto del cielo y yo estaba subiendo una montaña particularmente alta. Me encontré con viajeros y otras personas mientras estaba en mi viaje, pero no les presté atención y corrí junto a ellos a toda velocidad. Cuando llegué a la cima de la montaña, mi velocidad disminuyó mientras contemplaba lo que me rodeaba. Satisfiqué mi instinto de guerrero y mi paranoia y escaneé los alrededores. Mis oídos se animaron para escuchar los sonidos más débiles, el susurro de las hojas, el sonido del pequeño arroyo que bajaba de la montaña y el suave susurro de la brisa. Mi nariz, uno de mis mayores sentidos, se puso a trabajar mientras percibía el olor de la tierra, el cálido olor de la luz del sol, el olor de los árboles y el olor de todo lo demás en un radio de 3 millas que era transportado por el viento. Estos sentidos de rodillas que ahora poseo fueron especialmente pronunciados y notables para mí como ex ser humano. Fue increíble cuántos colores y perspectivas existen en el mundo. Era el mismo mundo, pero dependiendo de tus sentidos, la forma en que lo ves puede diferir mucho. La realidad realmente estaba simplemente limitada por nuestro conocimiento y conciencia individuales. La realidad de uno era la fantasía de otro. Finalmente me detuve cuando estaba en la cima de la montaña y me levanté en toda mi altura, que era la asombrosa cifra de 6-8 pies.
Mi alto cuerpo estaba lleno de pelaje áspero que ocultaba músculos esculpidos por las dificultades y el entrenamiento. Mi mandíbula inferior era grande y mis caninos inferiores se asomaban, mostrando su agudeza al mundo. La parte superior de mi cuerpo era más grande que la parte inferior de mi cuerpo y mis enormes brazos llegaban hasta mis rodillas. También tenía una cola gigante detrás que era notablemente larga en comparación con la de otros felinos. Fue un factor importante en mi rendimiento físico ya que me ayudó a tener un equilibrio impecable incluso cuando escalaba paisajes imposibles. Tomemos un descanso aquí. Dije en voz alta a pesar de que no había nadie presente. En realidad, había una razón por la que hablaba así en voz alta a pesar de que estaba completamente sola. Mi voz. Dije lentamente y con una sonrisa en mi rostro. Mi voz era profunda pero tenía un tono elegante y sabio en su vibración. Fue reconfortante y me recordó a una taza de rico café negro. Llegó con un tono pausado pero dejó una sensación eterna. Tenía la voz de Lon McShawn. ¿Cómo podría permanecer en silencio? Sería un crimen robarle al mundo el sonido de mi voz. Dije y me reí para mis adentros. Contemplé el fascinante paisaje de China y asimilé toda su belleza. El viento era una melodía relajante mientras me sumergía en mis pensamientos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que desperté en este mundo? No importa tanto como el hecho imposible de que lo haya hecho, desperté. Al principio, fue confuso y aterrador incluso para un guerrero experimentado como yo. Dos almas fusionándose para convertirse en una. Dos vidas intentando existir en una sola alma. Y dos conjuntos de recuerdos diferentes trabajando para construir un nuevo carácter, una nueva personalidad. Las crisis existenciales que siguieron no ayudaron en nada. Pero el silencio infinito de la prisión de Chorgum me dio tiempo más que suficiente para comprenderme. Y lo hice. Llegué a un punto medio entre mis dos identidades. Tai Lang, el hijo adoptivo de Sifu, el primero en dominar los 1000 pergaminos de Kung Fu y un feroz guerrero convertido en malo, fue el primer villano de la película de Kung Fu Panda. Un trampolín para el guerrero dragón Po. Y luego estaba mi otro yo. Tai Lang, un humano nacido en un mundo moderno donde el mundo actual en el que vivía no era más que ficción. Era un artista marcial prodigioso que había aprendido todo lo que había que saber sobre el arte del combate. Con dominio sobre diferentes kung fu y artes marciales, era un joven de 24 años que estaba a punto de traer cambios al mundo. Tenía sueños y ambiciones pero la muerte se lo llevó demasiado pronto. ¿Quién soy? Esa era la pregunta que me había hecho innumerables veces. La respuesta fue bastante simple. Yo era ambos y ninguno de ellos al mismo tiempo. Creo que Po pasó por algo similar en la tercera película. Tarareé, tratando de recordar mis películas. ¿Cómo va la cosa? ¿Soy hijo de un panda, hijo de un ganso? ¿Un estudiante? ¿Un maestro? Resulta que soy todos ellos. Soy el guerrero dragón, dije y repetí las líneas en la película en voz alta porque, como dije, amo mi voz. Recuerdo lo épico que fue cuando vi la película por primera vez. Casi me siento mal por la absoluta destrucción que planeo darle en el futuro. Dije con un tarareo. Eso nos llevó a otro tema, las películas. O debería decir mi conocimiento del futuro. Hubo innumerables adversarios a los que Po se enfrentó como guerrero dragón. Lord Zen y sus armas, el chameleón que cambia de forma, y estaba el último villano que siento que Po venció por pura suerte, Kai. Esta es la cuestión, de ninguna manera iba a dejar estas amenazas al guerrero dragón o la llamada voluntad del universo y el destino. Mi propia existencia ha alterado el destino ahora y sería evidente cuando Po no podría derrotarme ya que ahora soy yo. Depende totalmente de mí lidiar con estas amenazas y enemigos. ¡Qué suerte! Yo dije. Mis sueños en ambas vidas quedaron incumplidos. No pude convertirme en el guerrero dragón y no pude lograr mi ambición de cambiar el mundo con Kung Fu. Pero tuve un nuevo sueño. Un nuevo camino que elegí para mí cuando encontré un término medio para mis identidades. Se podría decir que esta ambición fue lo que unió todo mi ser. Fue lo que hizo que mis dos existencias se transformaran en una nueva mente. El más fuerte. Declaré al mundo y hubo un cambio en el viento. El mundo escuchó. El camino hacia el poder era un camino que casi todos los villanos de Kung Fu habían tomado. Incluye a Kai, Jin Diao e incluso Zen, quienes buscaron el poder a su manera. Sin embargo, todos fracasaron. Al final, fueron derrotados por pacifistas que no querían nada más que paz y equilibrio en el mundo. El universo dio poder a quienes no lo deseaban. Los ejemplos fueron Po y el maestro Owei. Estos dos nunca estuvieron interesados en el poder, pero el mundo les otorgó el mayor poder. Tenían una fuerza incalculable a pesar de que no estaban dispuestos a llegar al extremo como todos los que fracasaron antes que ellos. Para proteger, ganaron fuerza. Sí,
Claro, qué conveniente. Ni siquiera fueron ellos, fue el destino, o debería decir la armadura de la trama. El universo estaba a su favor porque eran buenos y eran los elegidos. Voy a rechazar eso. Voy a rechazar el destino y el universo mismo y convertirme en el más fuerte, superando incluso a personas como Oogway. No necesito ser bueno, no necesito que me elijan. Estaba destinado a ser derrotado y convertirme en un trampolín para el guerrero dragón, pero no voy a seguir los caprichos del universo. Voy a volverme más fuerte y dejar una marca permanente en este mundo. Dije mientras veía el cielo oscurecerse. El cielo que alguna vez estuvo despejado y el clima perfecto dieron un giro oscuro cuando gigantescas nubes negras rodaron por el cielo y retumbaron. El viento arreció y se volvió violento, presagiando tormenta. Miré hacia el cielo y observé en silencio cómo reacciona el mundo ante mi declaración. A mi desafío al destino que había escrito en piedra. ¿Qué? ¿No te gusta eso? Ja 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 ja. Dije y me reí locamente mientras el mundo retumbaba. El cielo se había oscurecido y aunque era mediodía, el mundo experimentó la noche. Hubo un destello de luz y el cielo tronó. Luego hubo un aguacero. La fuerte lluvia descendió del cielo y tomó al mundo por sorpresa. No empezó a llover como lo haría normalmente, simplemente llovió intensamente desde el principio. Era casi antinatural la rapidez con la que cambiaba el tiempo. Desde calmado y tranquilizador hasta enojado y molesto. Como se insinuó muchas veces en la película, realmente existía la voluntad del universo y tenía planes. Planes que simplemente rechacé y contra los que me rebelé. Me vino a la mente una cita popular y el tema principal de las películas de Kung Fu Panda. No hay accidentes. Era un dicho que insinuaba que todo sucedía por una razón. No hay eventos sin sentido en el universo, todos están vinculados e interconectados por el destino. Excepto yo, por supuesto. Yo era una anomalía para el destino de este universo, un factor más allá de su plan. El viento, una vez más, aceleró, generando una tormenta como nunca antes se había visto en este mundo. Los árboles a mi alrededor se doblaron y cayeron ante la voluntad del mundo, pero yo me quedé quieto y erguido. El cielo retumbó y un rayo me alcanzó. Levanté la mano para bloquear la iluminación y un dolor punzante me asaltó cuando la iluminación recorrió mi cuerpo. Pero eso fue todo. Por extraño que parezca, mi cuerpo fue capaz de absorber la iluminación mientras desaparecía dentro de mi cuerpo antes de dispersarse bajo mis pies. Un chisporroteo de luz crujió alrededor de mi pelaje mientras el suelo debajo de mí se agrietaba bajo mi peso. Me quedé quieto y permanecí imperturbable. Sorpresa, sorpresa, la vieja tortuga estaba equivocada. Hay accidentes. Lo escuchas en Novel Byte. Autor, buen trabajo a todos. Gracias por todas las piedras. Aún hay más ayuda. Si te gusta la historia, considera apoyarme en Patreon y leer 15 capítulos avanzados. Patreon, Emanuel-Capricornio. Tercer punto de vista. Master Crane, Viper, Monkey y Mantis estaban dentro de la habitación de Po mientras le daban compañía al guerrero dragón que resultó herido después del tortuoso entrenamiento por el que Sifu lo sometió con la esperanza de que se rindiera. A Po le insertaron múltiples agujas de acupuntura en la espalda, obra de su especialista médico, el maestro Mantis. Viper estaba al frente, mostrando un diagrama que Mantis usó como referencia mientras buscaba los puntos nerviosos de Po entre grasas y pieles. Los otros maestros estaban sentados a un lado, observando a Po hacer una mueca de dolor una y otra vez mientras se insertaban nuevos alfileres dentro de su cuerpo. Estaban teniendo pequeñas charlas y simplemente disfrutando el momento después de un largo día de entrenamiento. Según la leyenda, hubo un tiempo en el que Sifu solía sonreír, dijo Viper con una sonrisa en su rostro y tal como esperaba, se despertó el interés de Po. De ninguna manera. Po dijo con voz de incredulidad. Sí, claro. No solo sonreír, dijeron que su risa solía hacer eco en los pasillos del palacio de Jade. Añadió Mono dramáticamente. Pero eso fue antes, dijo Viper pero dudó. ¿Antes qué? Po se inclinó hacia adelante para no perderse sus siguientes palabras. Pero entonces, la puerta de su habitación se abrió de golpe, antes de Tai Lang. Dijo Tijerés, asustando a todos los maestros del rey Fu y al propio Po. Entró en la habitación y trajo consigo una cierta presencia. Era similar al del maestro Sifu, estricto y severo, casi frío. Ah, sí. Se supone que no debemos hablar de eso exactamente. Crane dijo tragando saliva ahora que Tigresa estaba aquí. Bueno, si se va a quedar aquí, debería saberlo. Tigresa argumentó, lo que obtuvo un asentimiento de Mono, es justo. Me encanta esta historia. Mantis dijo desde el hombro de Po antes de apuñalarlo con un alfiler nuevamente, causando que Po hiciera una mueca de dolor una vez más. Chicos, conozco a Tai Lang.
dijo Po, emocionado de mostrar su amplio conocimiento de Kung Fu. Era un estudiante. El primero en dominar los 1000 pergaminos de Kung Fu. Po se sobresaltó, pero cuando Tigresa se acercó a él amenazadoramente, su voz se hizo cada vez más suave. Y luego se volvió malo. Ahora está en la cárcel, no lo se susurró Po bajo la intensa mirada de Tigresa antes de quedarse en silencio. Tigresa miró directamente a los ojos de Po y luego continuó la historia desde donde Po la dejó. No era solo un estudiante. Sifu lo encontró afuera del palacio de Jade cuando era un cachorro y lo crió como su hijo. Dijo con una voz pesada que mostraba el peso de sus palabras. ¿Maestro Sifu? ¿El maestro severo y severo que cría a alguien con amor como su hijo? Les hizo detenerse y esforzarse en imaginar esa escena. Cuando el niño mostró talento en Kung Fu, Sifu vio un potencial infinito en él. Lo entrenó, creyó en él y le dijo al niño que estaba destinado a la grandeza. Sifu estaba convencido de que el niño crecería hasta convertirse en el guerrero legendario. Predicho por el maestro Wei, el guerrero dragón. Lo llamó Tai Lang, que significa el gran dragón. A través de cada lección enseñada, cada técnica transmitida, Sifu moldeó a Tai Lang para convertirlo en alguien que anhela la excelencia, el conocimiento y el poder con la promesa de apoderarse de un destino que no podría obtener. Hubo un silencio en la habitación mientras todos estaban absortos en la historia. Incluso los 5 furiosos que ya habían oído hablar de la historia no pudieron evitar sumergirse en la historia. Tigresa continuó, Tai Lang no estaba interesado en la fama, la riqueza o apoderarse de China con su destreza. Todo lo que hizo fue para enorgullecer a su padre. Entrenó con tal intensidad que le rompieron los huesos, pero ese entrenamiento no fue suficiente para cansarlo. Abajo, siempre quiso más. Talon perdió la cabeza en el arte del Kung Fu. Llegó al punto en que ya no se valora a sí mismo sino sus habilidades y logros. Aprendió todos los estilos de Kung Fu de generación en generación, incluidos estilos únicos e incluso tácticas de batalla. Dominó las armas, desde la daga más pequeña hasta la lanza más larga, ya sea espiritual, mental o física, había dominado toda la sabiduría bajo el sol. Tigresa continuó su historia y en este punto, los ojos de Po brillaban de admiración y respeto por Tai Lang. Viajó a través de China y derrotó a todos los maestros que pudo encontrar. En su búsqueda de la perfección, había llegado a la cima del mundo del Kung Fu, superando a personas como su padre y solo por debajo del propio creador del Kung Fu. Creció arrogante y orgulloso de su logro, sin siquiera darse cuenta, no logró crear autoestima y solo valoró sus habilidades y poder. Eso lo lleva a desarrollar una oscura obsesión hacia el Kung Fu que Sifu, con su amor por él, fracasó. Notar. Nunca fue suficiente para Tai Lang, quería el pergamino del dragón. Pero el maestro Wei vio la oscura obsesión en su corazón y se negó. Indignado, Tai Lang arrasó el Valle de la Paz. Dijo Tigresa y Po tragó saliva. Viper se apresuró a añadir su parte antes de que el silencio se prolongara demasiado, la forma en que arrasó el valle también fue especialmente única. Comenzó desde el principio del pueblo y destruyó las casas, pero sin prisas. Destruyó algunas casas todos los días y declaró la guerra contra el Valle de la Paz. Po se confundió cuando escuchó esto, pero ¿por qué haría eso? Era una prueba. Tigresa respondió, el palacio de Jade envió cartas pidiendo ayuda de diferentes maestros de toda China, pero ninguno fue lo suficientemente valiente como para enfrentar la ira de Tai Lang y la ayuda nunca llegó. Fue un testimonio del hecho de que no había ningún mortal en este mundo excepto Wei quien podría derrotarlo. Ella dijo, era una prueba de que era imparable. Así que es como un mensaje para Wei, nadie puede detenerme, ¿quién más podría ser digno de ser el guerrero dragón excepto yo, algo como eso? Mono preguntó a lo que Tigresa asintió. Finalmente, sin ninguna respuesta o cambio de decisión por parte de Wei, Tai Lang destruyó la aldea e irrumpió en el palacio de Jade con la esperanza de robar el pergamino del dragón. El maestro Sifu no se atrevió a destruir su creación o dañar a su hijo. Al final, fue Wei quien finalmente puso fin a la ambición de Tai Lang. Tigresa terminó su historia. ¿Y qué pasa después de eso? Po preguntó y su pregunta fue respondida por Viper. Lo encerraron en la prisión de Chorgom. Era una prisión hecha únicamente con el propósito de retenerlo. Excavada en una montaña con una salida y una entrada. En el corazón de la cueva, Tai Lang está atrapado en una tortuga. Caparazón que le impide incluso respirar libremente y está custodiado por 1000 soldados de élite de Rainos. Uno de los guerreros más grandes de la historia de China fue encerrado para siempre. Bao. Dijo Po, con los ojos brillando con pura genialidad. Creo que solo oriné un poco. Y está la historia de Tai Lang. Sifu amaba a Tai Lang como nunca lo había amado antes ni desde entonces. Por eso ya no sonríe. Tigresa puso fin a la conversación con palabras deprimentes.
Era triste, especialmente para ella que había visto a Sifu como a su propio padre. Realmente sabes mucho sobre Tai Lang, ¿eh? Comentó Po, a lo que Tigresa le lanzó una mirada asesina. Po retrocedió. Sí. Leí los registros. Aunque Tai Lang era una mala persona, era un genio único en una generación. Usé sus notas y su estilo Leopard como referencia para crear mi Kung Fu estilo tigre. Ella dijo. Impresionante. Tigresa finalmente reveló una sonrisa que rápidamente borró cuando dijo, basta de historias. Es hora de ir a la cama, tenemos mucho más entrenamiento que hacer mañana. Está bien. Anotado. Dijeron los 5 furiosos antes de salir lentamente de la habitación de Po para dormir en su propia habitación. Buenas noches, Po. Dijo Víbora. Buenas noches. Después de que todos se fueron, Po se acostó boca abajo ya que todavía tenía agujas de acupuntura en la espalda. Pensó en la historia de Tai Lang mientras lentamente se iba quedando dormido. Barra diagonal 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 barra diagonal. En otra parte del palacio de Jade, se podía ver a Sifu subiendo corriendo los escalones que conducen al árbol de durazno de la sabiduría celestial. Acababa de recibir noticias sobre la fuga de Tai Lang del pato mensajero que envió a la prisión de Chorgón. Maestro. Dijo apresuradamente y se detuvo cuando llegó al melocotonero. Su maestro, Oh Wei, estaba parado al borde de un acantilado cerca del árbol. Oh Wei tarareó en respuesta al llamado de Sifu y continuó mirando al horizonte sin siquiera mirarlo. Son muy malas noticias. Dijo Sifu. Oh Wei dejó escapar una risita lenta y finalmente se giró para mirar a Sifu. Sifu. Solo hay noticias, no hay buenas ni malas noticias. Sifu dejó escapar un suspiro. Maestro, su visión era correcta. Tai Lang ha escapado de la prisión y está en camino. Oh Wei hizo una pausa y sus viejos huesos temblaron y sus ojos se abrieron con incredulidad. Rápidamente se recordó a sí mismo, de hecho, esas son malas noticias. Si no crees que el guerrero dragón puede derrotarlo. Oh Wei recuperó su sonrisa al final de su frase. Sifu se quedó en silencio con incredulidad y por una buena razón. Él fue quien entrenó a Tai Lang y sabía lo poderoso que era, no había manera de que el panda. No, todos más allá del propio Oh Wei nunca podrían detener a Tai Lang. ¿En serio? ¿El panda? ¿Crees que el panda derrotará a Tai Lang? Sifu escupió en un tono que muestra su desacuerdo. Él es solo eso, un panda. Dijo Sifu, aún negándose a reconocer a Po como el guerrero dragón. Cuidado, tú también eres un panda. Oh Wei bromeó con una amable sonrisa. Sifu sostuvo su cabeza, maestro, él no es el guerrero dragón, ni siquiera estaba destinado a estar allí. Fue un accidente. Oh Wei dejó escapar una risa lenta, no hay accidentes. Sifu bajó la cabeza en señal de derrota. Nunca podría discutir con su maestro con su sabiduría aparentemente infinita. Aunque Sifu creía que tenía razón, también creía en su maestro y que podría haber algo que había pasado por alto. Debe haber algo más allá de su comprensión actual que su maestro desea enseñarle. Ya dijiste eso. Esa es la segunda vez. Murmuró Sifu. Oh Wei sonrió, bueno, eso tampoco fue un accidente. Tercera vez. Sifu mantuvo la cuenta. Mi viejo amigo. El panda nunca cumplirá su destino ni el tuyo, hasta que dejes ir la ilusión de control. Dijo Oh Wei, su voz era lenta ya que la sabiduría detrás de sus palabras parecía reducir la velocidad. ¿Espejismo? Preguntó Sifu. Lo que siguió después fue un debate entre dos viejos maestros, discutieron sobre control y creencia. Oh Wei dijo que Sifu se equivocó al creer que tenía control sobre el destino, solo el universo controla el destino. No puede controlar quién sería el guerrero dragón. Mientras tanto, Sifu argumentó que todavía había ciertas cosas que podían controlar. Puedo controlar cómo caen los frutos y puedo controlar dónde plantar la semilla. Dijo Sifu y plantó una semilla cerca del melocotonero para mostrar su punto. Eso no es un maestro de ilusiones. Oh Wei dejó escapar una sonrisa amable. Sí, pero no importa lo que hagas, esa semilla crecerá hasta convertirse en un durazno. Puedes desear una naranja o una manzana, pero obtendrás un durazno. Pero un melocotón no puede derrotar a Tai Lang. Dijo Sifu, molesto. El melocotón es una referencia al guerrero dragón. Claro, es posible que no pueda elegir quién es el guerrero dragón, pero sabía que no podría derrotar a Tai Lang. Pero tal vez pueda. Dijo Oh Wei y se arrodilló para plantar la semilla. Si estás dispuesto a guiarlo, a nutrirlo, a creer en él. ¿Cómo? Enséñame cómo, maestro, dijo Sifu. Mira esta pequeña semilla Sifu.
¿Puedes creer que dentro de esta pequeña semilla se encuentra un árbol majestuoso que daría innumerables frutos como este? Dijo Owei, señalando el árbol de durazno de la sabiduría celestial. Una inundación comienza con una sola gota de lluvia. Cada obra maestra comienza con una sola pincelada. Lo que ves ahora no es lo que puede ser. Tienes que creer en ello y mirar hacia adelante. Dijo Owei y miró hacia el cielo lejano. Pero entonces, el cielo de repente se iluminó y un relámpago iluminó el Valle de la Paz. Siguió un estruendo atronador que sacudió al mundo a pesar de que el cielo estaba despejado de nubes. Owei se quedó helado en su lugar y continuó mirando al cielo con ojos sorprendidos. Maestro. ¿Qué fue eso? Sifu preguntó pero no obtuvo respuesta. Owei continuó mirando al cielo durante mucho tiempo hasta que se giró hacia Sifu. Se humedeció los labios secos antes de decir. ¿Un accidente? ¿Qué? Pero pensé que habías dicho que no hubo accidentes. Bueno, lo hice. Pero estaba equivocado. Owei dijo y soltó una carcajada. Supongo que aprendes cosas nuevas incluso al final de tu vida. El mundo está en crisis y el destino está confundido, Sifu. Se acerca una gran tormenta, algo que debería cambiar el curso mismo del destino. Dijo Owei. ¿Qué? ¿Qué debemos hacer, maestro? Preguntó Sifu y Owei lo miró a los ojos. Sus ojos contenían el peso de la sabiduría adquirida con la edad y la experiencia. Abrió la boca lentamente como para impartir una fracción del conocimiento que contenía. No sé. Él dijo. Punto. Punto. ¿Qué? No sé. Owei se repitió, eso es para que tú lo averigües ahora. Lamento dejarte todas estas cargas, pero ha llegado mi momento. Owei le entregó su bastón a Sifu y se alejó. Caminó lentamente hacia el borde del acantilado. Los pétalos del melocotonero cobraron vida y rodearon a Owei, cubriendo más y más parte de su cuerpo mientras giraban a su alrededor. Sifu finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y corrió hacia Owei, maestro, maestro. No puedes dejarme. Owei se volvió hacia Sifu y le dio una última sonrisa con su rostro arrugado, solo tienes que creerle a Sifu. Un accidente podría ser lo que el mundo necesita. Entonces, bajo la mirada de su discípulo, Owei se convirtió en pétalos de rosa y los cielos finalmente reclamaron su vieja alma. Sifu permaneció arraigado en su lugar durante mucho tiempo mientras sus momentos finales con su maestro resonaban 1.000.000 de veces en su mente. Hasta que finalmente aceptó el bastón y la responsabilidad que su maestro le había confiado. Se secó las lágrimas que había derramado por su amo. Luego se mantuvo firme. Solo necesito creer. Se dijo a sí mismo. Imagen, para aquellos que no me conocen, pongo estas imágenes con frecuencia al final del capítulo, mírenlas. A menudo está relacionada con el capítulo. También pongo una en los comentarios cada vez para los lectores del sitio web. Autor, ¿1000 piedras en un día? Joder, eso es una locura. Ahora intentemos replicar eso, 900 piedras más o 2500 piedras en total y obtendrás un capítulo doble. 15 capítulos avanzados en Tab y Alta en Patreon, en Manuel-Capricorn. Punto de vista de Tai Lang. Ciudad de Mielin. Era una gran ciudad conocida por su comercio y comercio. Era el hogar de diferentes especies de animales, desde los insectos más pequeños hasta los elefantes más grandes. Era notablemente diversa en comparación con otras ciudades habitadas por ciertas especies con dieta y hábitat similares. La ciudad era uno de los principales proveedores de todo lo dulce. Era conocido por sus dulces, azúcar y miel. Pero lo más importante es que marcó la mitad de mi viaje hacia el Valle de la Paz. Había dejado de correr a 4 patas cuando la ciudad apareció a la vista. Así que ahora estaba caminando por el camino de tierra que conducía a la puerta principal de la gran ciudad. A ambos lados del camino había farolas que debían iluminar el camino durante la noche. Como dije antes, la ciudad era un próspero centro comercial. Incluso durante la noche, viajeros y comerciantes van y vienen por la ciudad. Los viajes nocturnos eran especialmente populares entre los animales nocturnos. Se podría decir que la grandeza de la ciudad rivaliza con la de la ciudad de Gondmen. Nunca hubo un momento de paz en los bulliciosos mercados exteriores y en las carreteras que conducen a la metrópoli. Excepto, tal vez hoy. Porque mientras caminaba por el camino que conducía a la ciudad, no había encontrado ni una sola alma viviente. Miré a mi alrededor, el sol brillaba intensamente en el cielo y las nubes se dispersaban, revelando la interminable extensión del cielo azul. Fue un buen día. Sin embargo, es muy silencioso. Tarareé para mis adentros, deben estar teniendo un mal día. Continué caminando por el camino y pronto entré a la ciudad. Fue solo cuando estuve dentro de la ciudad que finalmente vi a otras personas.
La ciudad estaba bastante ocupada y se podían ver diferentes animales moviéndose aquí y allá. Las calles de la ciudad se llenaron de pequeños puestos y tiendas mientras los dueños gritaban lo que vendían y los precios. Caminé silenciosamente por las calles, las lámparas decorativas cuelgan en lo alto y conectan edificios entre edificios. Una cosa peculiar que también noté fue que dondequiera que caminaba, los ciudadanos me miraban con recelo y hacían todo lo posible por evitarme o ignorarme. No se trataba de que huyeran al verme, pero pude ver el miedo en sus ojos cuando me vieron. Supongo que las noticias se difundieron rápidamente. Aunque corría a toda velocidad hacia el Valle de la Paz y rara vez me detenía durante mi viaje, era inevitable que la noticia viajara más rápido que yo. En este mundo, había pájaros que podían volar e incluso con todo mi kung fu, no podía vencerlos cuando se trataba de cubrir distancias. Montañas que me llevó horas cruzar, ellos podrían sobrevolarlas en un minuto. Era un poco molesto que la gente se asustara y armara un escándalo cada vez que me veía. Pero una parte de mí también estaba contenta de que la gente todavía supiera que debía desconfiar de mí incluso después de todo este tiempo. Me temían. Me conocen. Me respetaron. Quizás no en el sentido tradicional, pero hay una sensación igual de pavor y asombro cuando contemplas la cima del Kung Fu. Fue una prueba de legado que me hice en esta vida. Sin embargo, no es suficiente. Quiero que la historia me recuerde hasta el fin de los tiempos. Miré alrededor de la ciudad y observé los altos edificios erigidos por todas partes. Los caminos de la ciudad estaban hechos de adoquín y las casas estaban hechas de diferentes materiales que consistían principalmente en madera y papel. El diseño de la ciudad era una réplica de las ciudades de la dinastía Tang. No sabía qué año era, pero sí sabía que nací en el año 710. Continué admirando la belleza y la grandeza de la ciudad. Ya se podía ver la arquitectura distintiva y maravillosa por la que China sería conocida en todo el mundo. El color rojo estaba por todas partes y era el color con el que estaban pintados la mayoría de los edificios. Esto se debía a que el color rojo estaba asociado con la energía vital y la bendición del sol. Continué caminando mientras intentaba recordar qué camino seguir. Por fin pude llegar al lugar que buscaba, un restaurante. Esta vez no era una taberna porque quería comida decente. Era el restaurante más popular de la ciudad. Era muy diferente a la última vez que estuve aquí. El establecimiento era más grande y mucho más lujoso que antes. Los posibles clientes que se estaban reuniendo en la entrada y formando una fila se dispersaron mientras me dejaban paso. Sonreí al ver la conveniencia y me dirigí directamente a la puerta, pero dos gorilas me detuvieron. No queremos problemas, maestro. El gorila dijo, por favor, hay otro establecimiento en la misma calle, a tiro de piedra. Deberías ir allí porque no puedo dejarte entrar aquí. Miré al guardia a los ojos. No mostré agresividad ya que él fue muy respetuoso al hablarme. He viajado durante días sin comer. Tengo hambre, te prometo que no te causaré ningún inconveniente. Dije con tono mesurado. Las noticias viajan rápido. Sabemos lo que hiciste en la taberna de Rice Village. Así que, por favor, déjanos. El gorila volvió a preguntar. Saqué un saco de monedas y se lo mostré, esta vez tengo dinero. Dije y lo hice sonar. Fue el dinero que tomé de algunos bandidos de las montañas que encontré en mi viaje. El gorila permaneció en silencio por un rato, antes de finalmente decir, no volveré a preguntar. Dejé escapar un suspiro, muy bien. Volví a ponerme el saco de monedas en la cintura y me di la vuelta. Pero antes de dar un paso para irme, recordé algo. Ah, claro. Se supone que no debo ser amable. Una risa me abandonó. La risa se apagó lentamente y se convirtió en un gruñido que vibró desde lo más profundo de mis pulmones. Se supone que soy el villano. Luego, con una velocidad que el gorila gigante no podía seguir, me dirigí hacia él. Lo golpeé con un golpe con la palma que lo envió volando como un muñeco gigante. Su enorme figura se estrelló contra la puerta del restaurante para hacer la entrada. Asterisco y chocar. Asterisco. El otro gorila se golpeó el pecho y estuvo a punto de atacar. Pero aprovechó el momento equivocado para parecer intimidante mientras se golpeaba el pecho, yo le golpeé directamente en la mandíbula. Su mandíbula se abrió con un crujido cuando sus ojos se pusieron blancos. Su cerebro había sido sacudido violentamente, provocando que su cuerpo se apagara por completo. No terminé ya que rápidamente cambié mi postura y seguí con un gancho. El puñetazo le devolvió la mandíbula a su lugar, pero a costa de que le rompieran los dientes. Mi movimiento fue un flujo de elegancia y la punta de mi mano mostró un rastro blanco. Su cuerpo rígido se desplomó en el suelo con un ruido sordo. Su cuerpo grande y orgulloso que una vez se mantuvo erguido para intimidarme, ahora yacía a mis pies. Y todo lo que me tomó fueron 2 movimientos.
Pasé por encima de su cuerpo caído y entré al restaurante por la entrada rota. Cuando finalmente entré, inmediatamente me encontré con las puntas afiladas de las lanzas cuando los guardias del restaurante me atacaron. ¿He mencionado que este era el restaurante más grande y popular de esta ciudad? Bueno, aparentemente tenían muchos guardias dignos de su reputación. Bueno, no me importa hacer ejercicio rápido antes de comer. Dije y me agaché bajo las lanzas antes de lanzarme hacia los guardias. Los gritos violentos y los muebles rotos ocuparon el espacio del restaurante. Los clientes salieron corriendo del establecimiento temiendo por sus vidas. Los cuerpos caían con cada golpe de mis extremidades y, en menos de un minuto, eliminé a todos los guardias. El silencio vuelve a invadir los pasillos del restaurante. Barra diagonal 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 barra diagonal. Sírveme tus mejores comidas y bebidas. Dije y me senté en la mesa más grande del restaurante. Volteé la mesa y dejé que todos los platos cayeran al suelo. No iba a comer las sobras de otros. Y date prisa, ¿quieres? Dije y miré al ganso y al mono que parecían ser camareros. Pasaron bajo mis ojos, que brillaban de un amarillo espeluznante con chi. Imagen de la ciudad de Meiling. Lanzamiento de doble capítulo por alcanzar las 2500 piedras. Punto de vista de Tai Lang. No soy un villano. Dije con pasión como si nunca hubiera dicho algo más cierto. Eso es lo que el universo quiso que fuera. Eso es lo que el destino quiere que sea. Pero no sería un villano, aunque sea solo para fastidiar a dicho destino. Dije mientras comía las deliciosas bolas de masa y sorbía la sopa de verduras. Definitivamente era mejor que la comida de la taberna. Ese lugar solo tenía buen alcohol. Quizás ser vegano no sería tan malo. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Pregunté y me limpié la boca. El nervioso camarero echó un rápido vistazo a los cuerpos de los guardias inconscientes antes de mirarme con una sonrisa temblorosa. Él asintió. Siento que no estuvo de acuerdo con mi afirmación y simplemente asintió porque estaba asustado. Eso es diferente. Dije señalando a los guardias caídos, quiero decir, no maté a nadie. ¿Hacer lo que quieras te convierte en un villano? ¿Eso es todo lo que necesitas? Soy fuerte. Al menos debería tener derecho a esas cosas sin ser considerado un villano, ¿verdad? Le dije y él asintió nuevamente. Tenía hambre y trataron de negarme comida solo por mi reputación. Eso es injusto, ¿verdad? Dije y él asiente. Además, sabían que nunca podrían derrotarme. Sin embargo, intentan luchar contra mí, ¿cómo es mi culpa? Cuando alguien se apuñala a sí mismo no es culpa del cuchillo. Es su elección. Dije y él asiente. Fruncí el ceño, ¿por qué sigues asintiendo? ¿Eres una gallina? Él asiente de nuevo pero se detiene a medio camino. Luego sacudió la cabeza. De todos modos, define un villano. Pregunté mientras avanzaba hacia el postre de la comida. La ciudad de Mielin era conocida por sus dulces, por lo que tenían postres increíbles. El camarero tragó saliva antes de responder en tono incómodo, un villano es alguien que hace algo malo. Alguien que es malvado. ¿Malo? ¿Qué es malo? Le dije, 2 tigres hambrientos pelearon por comida. Uno de ellos ganó y el otro murió. Entonces, ¿el ganador hace algo malo? Aunque el otro intentó hacer lo mismo, ¿su fracaso lo salva de ser malo? Por ejemplo, todos sabemos que matar es malo, pero ¿qué pasa si matamos a una persona malvada que iba a destruir las vidas de millones si se deja con vida? ¿Se puede considerar eso como algo malo? Dije mientras me llenaba la cara con el pastel diferente. El término, malo, no es definido y en cambio depende de la intención y la situación. ¿Por qué Oogway consideró que mi deseo de ser el guerrero dragón era algo malo? Solo porque quería ser el guerrero dragón por la fama y el pergamino, mi deseo fue considerado malvado y rechazado. Pero para alguien más que quisiera ser el guerrero dragón para proteger a todos, su deseo se consideraría bueno. ¿Cómo es eso? Trabajo, ¿no son ambas motivaciones impulsadas al final por el deseo? ¿Se reduce a por qué mi intención fue mala y la suya fue buena? Entonces, ¿pensar por uno mismo es malo y pensar por los demás es bueno? ¿He hecho un mejor trabajo protegiendo a las personas que no importan en absoluto? Continué ladrando y hablando de cosas sin sentido mientras disfrutaba de mi comida. Quizás estar en silencio durante 20 años me había hecho desear la comunicación. O tal vez simplemente me gustó escuchar mi voz. Mi oyente, el camarero ganso, tenía ojos confundidos y apenas seguía el ritmo de lo que decía. Pero él siguió sonriendo y asintiendo con la cabeza ante mis palabras. Sabía que él no lo entendía, ni le importa, pero se sintió bien simplemente expresarle mis pensamientos a alguien al azar.
Era una pregunta que ha estado en mi mente desde que supe que yo era el villano en el mundo de Kung Fu Panda. Honestamente, nunca me consideré un villano. Sifu me crió desde que era un cachorro y él me inculcó el código moral y el honor de un guerrero. Eso significaba que admiraba a los héroes y despreciaba a los villanos desde que era niño. Por eso quería ser un héroe como el guerrero dragón en primer lugar. Pero supongo que me equivoqué cuando quería ser el héroe, no porque fuera un héroe de corazón, sino porque me encanta la idea de ser un héroe. ¿Cómo no iba a hacerlo? Nos enorgulleció a mí y a mi padre. Por eso era un villano en las películas. No porque fuera un cerebro malvado que quisiera apoderarse del mundo. No porque quisiera oprimir y matar a los inocentes. No porque quisiera robar el chi de todos en el mundo. Quería un destino que me habían prometido falsamente. Un destino por el que trabajé toda mi vida, pero que resultó no ser el mío. Yo era el villano, simplemente porque iba en contra del héroe. Nada más y nada menos. El mundo me hizo ser el villano. Y encontré mi fin a manos de un panda bendito que había sido protegido por el destino y guiado por una profecía toda su vida. Un panda gordo que entrenó Kung Fu durante 2 semanas me dejó en ridículo. Luego fui desterrado nuevamente. Esta vez a un lugar del que nunca podría escapar. Fue un castigo. Ah, Tai Lang. ¿Cómo se atrevía a apuntar al destino que estaba destinado al héroe? ¿Cómo se atrevía a intentar ser el guerrero dragón? Eso no sucederá esta vez. Barra diagonal 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 barra diagonal. Mientras comía y charlaba con el camarero, sentí vibraciones en el suelo. Al principio era distante y suave, pero pronto se hizo más cercano y más fuerte. Eran pasos. No le presté atención incluso cuando sentí que los pasos se acercaban cada vez más hacia mí. Observé lo ruidosos que eran los pasos y adiviné lo pesada que sería la persona. También me avergoncé internamente por la falta de control que la persona tiene sobre su propio peso corporal. ¿Podría siquiera correr? Dejé de comer cuando el gigante se detuvo justo detrás de mí. Su enorme cuerpo proyectaba una sombra sobre mi cuerpo y podía escuchar su respiración áspera. Miré la sombra y me preparé cuando lo vi pasar su mano junto con el hacha gigante que sostenía. Me hice a un lado. Asterisco, fuo. Asterisco. Un hacha enorme apenas cortó las puntas de mi pelaje cuando cayó sobre mí. Vi cómo el hacha partía la mesa en 2. No terminó ahí, ya que el hacha creó una hoja de viento que hizo un corte en el suelo. Tampoco se aplicó ninguna técnica especial a ese movimiento, fue solo fuerza bruta lo que creó la pala de viento. Asterisco, boom. Asterisco. Se produjo una fuerte explosión mientras se levantaba polvo. Los guardias inconscientes se despertaron con el sonido y rápidamente huyeron del lugar. Fuerte. Muy fuerte. Maestro Grizzly, exclamó el camarero. Todos se vayan. Yo me ocuparé de él. Su voz, profunda y baja, resonó en todo el restaurante mientras todos los empleados y cocineros restantes también huían del restaurante. Finalmente eché un vistazo al enemigo. Era un oso grizzly gigante que medía alrededor de 12 pies, casi el doble de mi altura. Su cuerpo era enorme, lleno de músculos y la cantidad justa de grasa. Pero la gruesa armadura que llevaba parecía ser la que hacía que sus pasos fueran pesados. Sostenía un hacha y un guaramer con ambas manos. Ah, ¿cómo puedo olvidar a los maestros osos que viven aquí? Dije mientras lo escaneaba de arriba a abajo. Aunque era extraño por qué me estaba atacando. No es que haya atacado la ciudad. La conmoción en el restaurante debería ser algo que deberían afrontar por su cuenta. Especialmente si no hubo asesinato ni robo. No era algo en lo que el guardián de la ciudad debería involucrarse. Es como si el FBI viniera a detenerte cuando te peleas con tu vecino. ¿La gente me ve como una gran amenaza? Bien. Estoy halagado. Imagen, puedes hacerme preguntas en la publicación de imágenes. Lea 15 capítulos por adelantado y al mismo tiempo apoye esta historia uniéndose a mi Patreon, en Manuel-Capricorn. Punto de vista de Tai Lang. Los osos eran residentes permanentes de la ciudad de Mielin debido al fácil acceso que tenía el lugar a su comida favorita, que era la miel. Los osos siempre habían sido uno de los animales más fuertes, bendecidos con una ferocidad y fuerza incomparables desde su nacimiento. Incluso sin Kung Fu, eran formidables. Pero el clan Grizzly en particular era conocido por ser grandes maestros del Kung Fu. Poseen el Kung Fu estilo berserker que se ha transmitido de generación en generación. Hasta el día de hoy, permanecieron como protectores de la ciudad de Mielin. Así como el Consejo de Kung Fu protege la ciudad de Gongmen. Es bueno volver a verte finalmente, Tai Lang. Me dijo el oso vestido con una armadura pesada, mientras levantaba una ceja.
Revisé mis recuerdos y traté de recordar mi última visita a la ciudad de Mielin. Fue cuando viajé por toda China para derrotar a diferentes maestros de Kung Fu y aprender sus técnicas. Miré bien el rostro del oso y apareció en mi mente el rostro de otro poderoso guerrero oso. Li Zhou. Llamé. Pero eso no puede ser correcto. Li Zhou debería ser mayor y tenía cicatrices en la cara. Aunque me resultaba familiar, el guerrero frente a mí era demasiado joven. No. Ese era mi padre. Él dijo. Eso tenía sentido. Intenté recordar si Li Zhou, el líder del clan Grizzly, tenía algún hijo y, de hecho, recordé a su hijo animándolo cuando tuvimos nuestro duelo. También recordé el horror en el rostro de su hijo cuando lo golpeé. Mi nombre es Bubao. Soy el actual jefe del clan, sucesor de mi padre, el maestro Li Zhou. Él dijo, seré honesto, he esperado mucho tiempo para finalmente conocerte y vengarme en nombre de mi padre. ¿Qué? ¿Venganza? ¿Qué hice esta vez? Recuerdo que todavía estaba en mi fase de chico bueno cuando conocí al guerrero conocido por su fuerza imparable, Li Zhou de la ciudad de Mielin. Entonces, ¿qué podría haber hecho yo para que su hijo buscara venganza contra mí? Bubao respondió a mi pregunta, mi padre nunca volvió a ser el mismo después de su derrota contra ti. Perdió el respeto que tenía y todos en la ciudad lo ridiculizaron por perder contra un joven maestro. Los otros maestros también lo criticaban y mi padre no podía vivir con esa vergüenza. Así que se quitó la vida cuando yo tenía 11 años. Terminó su historia y me miró fijamente. Le di una expresión inexpresiva. ¿Cómo fue eso siquiera mi culpa? Parece más bien que el ego de tu padre era demasiado frágil como para quitarse la vida después de una sola pérdida. Le dije a él. Quizás. Pero los osos son conocidos por su inmenso orgullo. Y tú rompiste ese orgullo cuando usaste tus ataques nerviosos y lo hiciste perder de la manera más humillante posible. Él dijo. Vale, eso me recordó un poco. Puede que me haya jactado o no de haber vencido a la poderosa e imparable fuerza Li Zhou con un solo dedo. Lo cual era realmente la única forma de vencerlo ya que su piel y sus músculos eran demasiado gruesos para dañarlos. Un ataque de nervios era la única forma de vencerlo de verdad y fue durante esta pelea que también perfeccioné los ataques de nervios. Además, puede que haya jugado o no con él y haya golpeado sus nervios faciales para avergonzarlo frente a toda su ciudad. ¿Sabías que si golpeas los nervios de la pelvis, puedes hacer que tus enemigos se orinen? También fue un descubrimiento interesante que hice durante la pelea. Aunque esto fue accidental. Pensándolo bien, puedo ser responsable de la muerte. Un poco. Vale, tal vez no un poquito. Simplemente, soy la mitad de la razón. Sí, hagamos eso. He guardado rencor y odio hacia ti durante mucho tiempo. Dijo y se acercó a mí. Buen juego de palabras. Así que para reclamar el honor de mi padre, quiero desafiarte a una lucha a muerte. Dijo, su poderosa estatura se elevaba sobre mí. Era incluso más grande que su padre. ¿Hasta la muerte? Pregunté sorprendido. Sí, hasta la muerte. Solo tu vida podría reclamar el honor de mi padre. Una vida por una vida. Dijo y se inclinó un poco. Y si lucho para quitar una vida, estoy preparado para que me suceda el mismo destino. Dijo y terminó. Qué oso tan respetuoso y honorable resultó ser. Me sorprendí y no pude evitar devolverle el mismo gesto. Al menos tu padre te crió bien. Acepto tu desafío. Dije y al momento siguiente, me agaché bajo el poderoso golpe de su martillo. Bien. Ahora luchemos. Declaró y finalmente soltó toda su ira y el odio que tenía hacia mí. Se mantuvo firme y dejó escapar un rugido ensordecedor que creó una onda de choque tan fuerte que logró ponerme la piel de gallina. Asterisco roar. Asterisco. Se abalanzó sobre mí y los cimientos del restaurante temblaron bajo su peso. Era extremadamente lento, pero eso también le permitió cambiar de dirección instantáneamente cuando me alejé de él. En mi opinión, sentí como si una montaña me persiguiera. Mi instinto me habló de la fuerza inimaginable que contenía su cuerpo. Se abalanzó sobre mí, fue lento pero imparable. Finalmente, mi espalda golpeó una mesa y me detuve. Bubao bajó su martillo y apenas me incliné hacia un lado para esquivarlo. El martillo golpeó el suelo y se quebró como cristal bajo su poder. Su arma estaba plantada en el suelo, así que me tomé ese tiempo para patearle la mano, haciéndolo soltar su arma. Luego, con movimientos a la velocidad del rayo, utilicé la misma técnica que usé para derrotar a su padre. Ataque de nervios. Mi dedo encontró el objetivo correcto en una aterradora demostración de precisión. Pero en lugar de carne, mi dedo y mi garra golpearon una armadura. Hice una pausa. Oh.
No bromeaba cuando dijo que se había estado preparando toda su vida para pelear conmigo. Cuando lo miré, su armadura protegía casi todos los puntos nerviosos de su cuerpo. Raour, punto. Él rugió y me agitó el brazo. Estábamos demasiado cerca así que no tuve tiempo de alejarme. Levanté los brazos para bloquear y sentí que mis huesos crujían bajo su fuerza devastadora. Mi cuerpo salió volando debido a la fuerza de su movimiento. Mi cuerpo chocó contra la pared del restaurante y la atravesó fácilmente. Me enviaron volando fuera de la calle cuando di una voltereta en el aire y aterricé en el camino adoquinado. Seguí deslizándome hacia atrás hasta soltar mis garras y con chispas amarillas provocadas por el roce de la piedra y mi garra, me detuve. Lento pero seguro me levanté en toda mi altura. Me rompí los huesos y una sonrisa se formó lentamente en mi cara. Un gruñido profundo salió instintivamente de mi garganta mientras miraba hacia el restaurante. Bubao destruyó la pared del restaurante cuando sus ojos se encontraron con los míos. Luego, dio un paso hacia mí. Al principio, fue lento, pero pronto ganó impulso y estaba cargando hacia mí nuevamente con un Warhammer y un hacha de guerra en la mano. Asterisco, Asterisco dejó escapar un rugido estremecedor. Mientras miraba la fuerza imparable que cargaba contra mí, no sentí miedo. Hubo una sensación de excitación cuando mi sangre comenzó a hervir. Oh, cómo extrañaba este sentimiento. Hasta ahora, mis oponentes han sido en gran número débiles. Ni siquiera llegué a tener una pelea real. Ahora, aquí estaba el oponente perfecto. Bubao, que había superado con creces a su padre en ingenio y fuerza. Finalmente, un desafío decente. El mundo finalmente volverá a presenciar mi Kung Fu después de 20 años. Flexioné mis músculos y el suelo crujió mientras disparaba hacia mi oponente como una bala de cañón. Usó su gran peso para ganar impulso. El suelo temblaba con cada paso que daba. Por otro lado, usé mi velocidad para reunir energía cinética mientras atacaba hacia él. Mi velocidad solo aumentó cuanto más distancia cubrí. Sería como un choque entre un camión y un auto de carreras. Nos encontramos en el medio, recorriendo la misma distancia desde que él empezó primero. Me agaché bajo el movimiento horizontal de su hacha. Tenía tanto poder que dividió en dos la casa de al lado. Me agaché y giré mientras concentraba toda la fuerza detrás de mi velocidad en uno de mis pies. Le di una patada justo en el abdomen. Hubo una ruptura en el aire cuando nuestra colisión envió una onda de choque que destruyó todas las lámparas que colgaban sobre nuestra cabeza. El suelo lloró bajo nuestro peso y se derrumbó. Pero incluso con todo ese poder, mi oponente no dio un solo paso atrás. Dejé escapar una sonrisa llena de incredulidad. Asterisco, rugó. Asterisco dejó escapar un rugido y lanzó su Warhammer hacia mí. Atrapé su martillo con mis dos manos y aunque lo detuve, su golpe fue tan pesado que enterró mis pies en el suelo. Mis ojos brillaron amarillos y serios mientras dejaba escapar un rugido. Aparté el martillo y lo pisé para plantarlo en el suelo. Luego, con un salto, le di un puñetazo justo en la mandíbula. Tal vez estaba equivocado. Quizás he perdido algo de fuerza durante mi encarcelamiento. Porque era imposible que alguien mirara hacia abajo mientras yo le golpeaba la mandíbula. Resistió mi golpe y me miró, sus ojos estaban rojos y furiosos. Joder, las nuevas generaciones dan miedo. Los osos en general dan miedo. ¿Qué estás mirando? Dije y agarré su cara antes de aplastarla con mi rodilla. Intentó agarrarme pero me di la vuelta y aterricé detrás de él. Le golpeé justo detrás de la rodilla, lo que hizo que se arrodillara sobre una pierna. Cuando su altura finalmente bajó y pude golpear perfectamente su cabeza, giré para reunir fuerza y lanzar un gancho justo al costado de su cara. Es impresionante que pueda hacer caso omiso de mis ataques. ¿Pero qué hará con 100 de ellos? Imagen de Bubao. Explicación importante del autor: han ocurrido muchas críticas y malentendidos con el personaje de Tai Lang, así que aclarémoslos. Lo primero que debes tomar en cuenta es que el mundo tuvo su sede en la antigua China y está literalmente ocupado por animales inteligentes. Eso significa que lo que este mundo considera malo y lo que el mundo moderno considera malo es muy diferente. Su moraleja es diferente. Por ejemplo, que un guerrero mate a otro guerrero no se considera malvado. Cuando una persona elige dedicarse al Kung Fu o convertirse en guerrero, renuncia a su vida y acepta la posibilidad de morir. Como se muestra en este capítulo, si estoy dispuesto a matar, entonces estoy dispuesto a morir. Por lo tanto, matar guerreros no se considera tan malo como lo sería matar a un civil. Maestro Raino, asesino de 10.000 serpientes. 5 furiosos, famosos por matar a un ejército cuando lo superaban en número entre 1000. La gente aquí usa estos títulos obtenidos al matar enemigos como una insignia de honor.
Pero imagínense si fuera hoy, un soldado ruso alardeando de haber matado a 100 soldados ucranianos o viceversa. La reacción será muy diferente. Morales tan diferentes como puedes ver. E incluso especies completamente diferentes. Así que intenta ver las cosas desde la perspectiva de la historia y no desde la tuya. Y Tai Lang no había matado a ningún civil hasta el momento. Este mundo está regido por la fuerza y el Kung Fu. Es la ley de la jungla donde todos admiran a los maestros de Kung Fu. Así que Tai Lang está muy orgulloso de estar en la cima. En este momento, nadie puede derrotarlo uno a uno. Así que, naturalmente, tiene un ego muy grande, y con razón. Por eso reaccionó así ante el restaurante que le negó la entrada. Él simplemente quería comer, y que le faltaran el respeto cuando tiene dinero y vino en paz debido a su reputación injustificada, en su opinión, eso lo enojó y frustró. Tai Lang no es una buena persona, ni tampoco una mala persona. Pero hay oscuridad en él, como dijo Always. Si tengo que decirlo, es un tipo malo que intenta ser bueno. Es por eso que intenta justificar sus acciones y afirma que no es un villano incluso cuando actúa como tal. Parece un hipócrita. Pero dale tiempo, tiene corazón para ser mejor. Y como habrás visto en las pistas, la parte humana de su alma está dominada por Tai Lang. Así que es casi como si Tai Lang solo tuviera el recuerdo. Eso tiene sentido ya que es su cuerpo y tiene 40 años e incluso tiene chi. Aunque sus rasgos humanos y el efecto se mostrarán a medida que avance la historia. Espero que esto ayude a aclarar cualquier confusión. El libro aún se encuentra en su primera semana desde su publicación, no te apresures y dale tiempo. Ojalá se convierta en algo maravilloso. Punto de vista de Tai Lang. Mi puño conectó con un lado de su cabeza y él se tambaleó. Bajó una mano para recuperar el equilibrio. ¿Eso es todo? Pensé para mis adentros que su piel era capaz de absorber perfectamente el impacto de su golpe. Pensé que seguramente se le asomaría la cabeza. Él era fuerte. Era tan ridículamente fuerte que resultaba preocupante. Me pregunto si mi homólogo de la película se lo encontró alguna vez. O pudo evitar este enfrentamiento ya que corrió sin parar hacia el Valle de la Paz. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando una sombra se cernió sobre mí. Bubao había saltado hacia atrás y su cuerpo caía hacia mí. Ese era el peso de una tonelada imperial cayendo hacia mí. Sin duda me aplastaría si cayera sobre mí. Así que me hice a un lado. Su enorme cuerpo cayó al suelo, sacudiendo la tierra con su puro peso. Intenté aprovechar su posición y salté hacia él con las garras extendidas, pero él agitó su poderosa hacha y eso me impulsó a dar un paso atrás. Luego, en una muestra de elegancia y delicadeza que contradecía su gigantesco tamaño, se puso de pie. Tomó ambas armas y las dejó chocar con una chispa. Asterisco, rugó. Asterisco. Dejó escapar un poderoso rugido y lancé hacia él. Era demasiado ruidoso. Me sorteé sus ataques pesados pero lentos y le di un puñetazo en la mandíbula. Luego giré sobre mis pies para darle una patada infundida de chi en su barbilla. Una onda expansiva de aire y chi explotó, ensordeciendo el oído. Eso fue suficiente para finalmente enviar su cuerpo a volar por el aire. Su enorme cuerpo creó un huracán en la atmósfera debido únicamente a su gran masa. Se sabía que los osos grizzly podían ganar masa enorme antes de entrar en hibernación. Los maestros del clan Grizzly habían encontrado una técnica que aprovecha esta capacidad para desarrollar músculos enormes durante todo el año. No hubo necesidad de hibernación. Entonces, la capacidad que adquirieron para sobrevivir al principio se utilizó básicamente para convertirse en un tanque viviente. Era una técnica transmitida de generación en generación. Salté en el aire y aparecí encima de él. Con un rugido profundo, lo derribé de una patada mientras mi chi explotaba para crear ondas de choque que rompieron la atmósfera. Su cuerpo cayó al suelo como una estrella fugaz. Asterisco, boom. Asterisco. Puede que no fuera capaz de dominarlo físicamente, pero sabía cómo infundir chi en mis ataques. Eso multiplicó mi poder más allá de lo que era capaz de hacer. Su cuerpo se estrelló y el suelo se derrumbó. Hizo un radio de 10 metros en su caída. Disparé desde el cielo y le di una patada de martillo directamente a su armadura, rompiéndola efectivamente. Cuando finalmente me reveló su torso desnudo, dejé escapar una sonrisa maliciosa y luego con mis dedos golpeé sus puntos nunca. Asterisco, bo, asterisco. Asterisco, bo, asterisco. Asterisco, bo, asterisco. Me paré sobre su cuerpo caído mientras mis ojos amarillos lo miraban. Este es el final. Eras fuerte, probablemente incluso más fuerte que el maestro Raino. Le dije, pero te quedas corto cuando se trata de mí. Quedó allí, acurrucado en las grietas del suelo y permaneció inmóvil. Me burlé cuando vi sus ojos blancos y su nariz humeante.
Qué patético. Toda esa charla, todo ese odio, toda esa rabia, solo para ser detenida así. Su situación actual me recordó una escena familiar que era mi posible futuro. Sentí asco en la garganta, así que escupí en el suelo y me alejé. Agarré mi muñeca y la moví. Aunque fui yo quien lo golpeó, duele. Piel de piedra. Así llamaba Lee Sou a su piel impenetrable. Bueno, por más impenetrable que pueda ser una carne. Su hijo parecía tener lo mismo, excepto que era aún más fuerte. Golpearlo fue como golpear metal. ¿Ocultar hierro? Sí, probablemente debería cambiar el nombre Stoneheart a Ironheart. El sonido de una montaña al levantarse me hizo detenerme. No di más pasos mientras me concentraba en la presencia detrás de mí. Caliente. Mi espalda se sentía caliente. Sentí como si hubiera un fuego furioso detrás de mí. Montaña y fuego. Un volcán. Miré hacia atrás para ver a Bubao. Sus músculos se contrajeron y retorcieron bajo su gruesa piel. Su cuerpo quedó despojado de su armadura mientras salía vapor de cada poro de su piel. Lo observé con mis ojos amarillos, tratando de discernir qué técnica se usaba frente a mí. Sin embargo, incluso después de unos segundos, no apareció nada. No conocía tal técnica. Parecía ser una técnica avanzada de su Berserker Kung Fu, pero no estaba seguro. ¡Qué interesante! Pensé que había aprendido todas las técnicas bajo el sol, pero supongo que era inevitable que se desarrollaran algunas técnicas nuevas durante mi encarcelamiento. Una sacudida de excitación recorrió mi cuerpo ante tal pensamiento. Continué mirándolo, tratando de descubrir exactamente qué estaba pasando frente a mí en lugar de intentar reconocerlo. El aire a su alrededor oscilaba y se curvaba, como el aire tembloroso cerca de un fuego. Su cuerpo parecía sobrecalentarse mientras sus ojos blancos brillaban cada vez más. Permaneció allí, inmóvil, mientras su cuerpo adquiría una nueva forma. El aura y el calor se volvieron intensos y un aura roja lo rodeó, sacudiendo el aire. Dos conjuntos de recuerdos funcionaron como una máquina para descubrir qué estaba pasando. Entonces hizo clic en mi mente. Estás quemando tu cuerpo. Quemando tu esperanza de vida. Dije, tal vez Chi también, pero no lo sé porque no puedo verlo. ¿Pero cómo lo hiciste? Pregunté, pero el oso estaba en modo loco. Su mente estaba demasiado perdida para responderme, así que saqué mi propia conclusión. Una forma de quemar las calorías o las grasas y músculos de tu cuerpo rápidamente a cambio de un aumento repentino de fuerza. Estaba quemando su futuro por un repentino aumento de fuerza en el presente. El aura roja que lo rodeaba era sangre evaporada que salía de sus poros. Después de todo, los aumentos repentinos de energía inevitablemente producirían un calor abrasador. Se estaba sobrecalentando. ¿Podrían venir a la mente la octava puerta de Gai y la segunda marcha de Laffy? ¿Pero quién carajo era este oso frente a mí? Tener tal poder y nunca ser mencionado en las películas. Supongo que el mundo era más vasto de lo que muestran las películas. Por primera vez en nuestra lucha, tomé una postura. Asterisco Q. Asterisco aspiró grandes cantidades de aire que formó un mini vórtice en su boca. Y luego. Asterisco Rugor. Asterisco. El suelo vibró cuando la onda de choque despejó el polvo. Allí no utilizó ninguna técnica de ala, era solo pura vibración. Fuerza bruta. El poderoso oso se subió a los 4 y se desdibujó. Asterisco, boom. Asterisco. El mundo giró cuando sentí que la gravedad me abandonaba. Mi visión no vio nada más que una mancha de colores mientras volaba a través de la atmósfera. Extendí mis extremidades y usé mi cola para evitar girar. El dolor entumecedor en mi antebrazo fue prueba de que fui golpeado, pero también logré bloquearlo. Mis ojos, diseñados para fijarse en presas a kilómetros de distancia, encontraron a mi oponente. Se suponía que un gigante como él no debía moverse tan rápido como él, el mundo lo sabe, el universo lo sabe. El aire gritó y el mundo resistió, intentando encadenarlo. Pero fallaron. Asterisco, auge. Asterisco. Cada uno de sus pasos fue un terremoto mientras volvía a cruzar la ciudad. Ni siquiera se me permitió estrellarme contra el suelo. Mis manos entumecidas. Mi cuerpo atravesó casas, destruyéndolas, pero estaban hechas de madera y papel quebradizos. No me hicieron daño, simplemente me ayudaron a reducir el ritmo. Mis garras dejaron un rastro en el suelo mientras me detenía. Luego mejoré mi cuerpo con chi y lancé hacia adelante, mi cuerpo se volvió un poco más brillante. Asterisco, boom. Asterisco. Nos encontramos y los edificios se derrumbaron. La tierra se hundió cuando nos empujamos el uno al otro. Yo era más débil. Pero yo tenía experiencia y habilidad sobre él. Luego intercambiamos golpes.
La magnífica ciudad se convirtió en nuestro campo de batalla cuando la redujimos a escombros. El aire a su alrededor era casi sólido, lo que hacía difícil incluso acercarse a él. Su cuerpo estaba tan caliente que mi puño ardía cuando lo golpeé. Nos desdibujamos y peleamos en diferentes puntos de la ciudad. Él era destructivo y yo letal. Esquivé sus ataques sin sentido y luché con todo lo que tuve. Utilicé armas, cuchillos y muebles. Estaba herido, cortado pero nunca se detuvo. Era implacable, como un volcán. Mis garras le desgarraron la piel pero no salió sangre. Sus músculos estaban tan tensos y apretados que inmediatamente bloquearon cualquier herida y evitaron sangrar. En un momento, comencé a reírme locamente. Estaba luchando contra el futuro. Era más fuerte y más rápido, así que tuve que predecir sus movimientos y actuar de antemano. Ya estaba esquivando sus golpes incluso antes de que él tomara acción. Tal fue el nivel de la pelea. Era un espectáculo que desaparecía para los ciudadanos. Para ellos ya ni siquiera era una pelea sino una calamidad. Bubao hacía mucho que se había olvidado del amigo del enemigo. El aire chilló y la tierra se moldeó a la imagen de nuestra batalla. Fue violento y cruel. Las palabras no serían capaces de describir la imposible escena de nuestra pelea. Fue el pináculo de la fuerza. Uno que he logrado a través de años de entrenamiento y otro que Bubao logró sacrificando su futuro. Se partieron casas, se derribaron torres y se derrumbaron templos. Era desconcertante y aterrador cuánto poder podía poseer un ser en este mundo. Fue emocionante, especialmente mi lado humano estaba en lo más alto de la batalla. El Mary Gresley era fuerte. No fue mi batalla más dura, pero él fue, con diferencia, el enemigo más fuerte al que me he enfrentado en mi vida. Pero los volcanes no entran en erupción para siempre. Pronto, la pelea estuvo a punto de terminar. La sinfonía de la batalla llegó a su verso final. El poderoso oso conectó sus manos para formar un solo puño y lo lanzó hacia abajo como un martillo. Levanté ambos brazos mientras bloqueaba el ataque. Fue poderoso, sentí como si la luna se hubiera caído sobre mí. Me dolían los brazos y mis instintos gritaban mi muerte. Sin embargo, mi corazón estaba en paz. Tengo paz interior. Asterisco, boom. Asterisco. Todo el peso del ataque se transfirió al suelo cuando se abrió para pedir clemencia. El terreno quedó demolido y traumatizado para siempre. Era más fuerte y más poderoso. Pero el poder no significaba nada cuando no había una mente clara para dirigirlo. El mayor defecto de esta técnica fue que perdió la cabeza en el proceso. Es probable que su cerebro sea incapaz de siquiera formar pensamientos ya que estaba ocupado manejando el cuerpo con exceso de trabajo. Mientras tanto, yo era la personificación de la calma y la inteligencia. Utilicé todas las técnicas que había dominado durante mis 2 vidas. Estaba seguro de que ni siquiera Owei podría competir conmigo con el gran conocimiento de la técnica que tenía. Yo era un dios técnico. Le di una patada justo en el plexo solar y un chi blanco estalló en el punto de contacto. Se desliza a 2 metros de mí. Él pausó. Ya no me atacó. Su cuerpo estaba visiblemente más delgado que antes y parecía exhausto. Pero todavía estaba hinchado por lo que conservó la mayor parte de su tamaño. El aura que lo rodeaba ya no era tan intensa y sus pasos habían perdido su terremoto. Eso es todo. Dije y me limpié la sangre de la boca. Ese es tu límite. Inhaló y exhaló pesadamente durante unos segundos antes de gruñir. Entonces el aura que lo rodeaba se intensificó. Explotó cuando el aire a su alrededor tembló. Esta parecía ser su última pelea. Su última lucha antes de la muerte. Bubao. Recordaré tu nombre. Le dije, pero ya no estoy interesado en prolongar esta pelea. Sufrí una lesión importante, principalmente desgarros musculares y mi chi se estaba acabando. Necesito terminar con esto rápidamente. El oso pareció enojado por mis palabras. Pisó el suelo, provocando un temblor. Luego respiró hondo. Asterisco boom. Asterisco. El suelo crujió cuando salí disparado hacia adelante y me estrellé contra su pecho. Luego empujé todo mi brazo dentro de su boca abierta. Su rugido bajó por su garganta y mis garras agarraron la suave carne de su garganta. Lo agarré de tal manera que no pudiera morderme el brazo. Su piel era demasiado gruesa y sus músculos se contraían de modo que la sangre no podía salir de él. Así que hice lo mejor que podía hacer y ataqué su parte blanda. Sus entrañas. El que está desprotegido por Ironhide. Había más de una forma de matar a una bestia. La principal diferencia entre otros maestros y yo era que mientras ellos entrenaban en Kung Fu, yo entrenaba en el arte de la guerra. Tácticas de batalla, estrategias de guerra, sabotaje del ejército, formas de matar diferentes bestias, formas de destruir ciudades, etc.
Los he aprendido todos. Me golpeó en la espalda y sentí que algunos huesos se dislocaban, pero persistí. Le rasgué el costado de la garganta con mi garra y la sangre comenzó a derramarse. Me golpeó contra el suelo y dejé escapar un rugido de dolor. Pero nunca lo dejé ir. Luchó ferozmente como un animal moribundo y rompió el suelo a su alrededor. Pero a medida que pasaban los segundos, sus acciones se volvieron cada vez más débiles. Su violenta rabieta poco a poco se convirtió en una débil protesta. Mientras lo ahogaba en su propia sangre. Adiós, joven guerrero. Moriste a manos de Tai Lang. Fuiste honorable, le susurré al oído. Y él se queda quieto. Autor, los ataques de chi se utilizaron en la batalla entre el maestro Sifu y Tai Lang. Entonces Tigresa usó una patada infundida de chi contra Kai. Dominar el chi consiste en afectar el mundo exterior con tu propio chi, por lo que la mayoría de los maestros pueden utilizarlo para fortalecer sus cuerpos o infundirlo en sus ataques. Kai pudo cortar y lanzar montañas, por lo que la escala de poderes de Kung Fu Panda es bastante alta en la cima. Aunque dije que la ciudad fue construida con papel y madera, Tai Lang en realidad todavía no está al nivel de la ciudad. Gracias por leer. Punto de vista de Tai Lang. Ah, mierda. Maldije cuando sentí su cuerpo quieto y literalmente pude sentir que la vida abandonaba su cuerpo en la forma de su chi disipándose. ¡Qué desperdicio! ¡Qué talento, qué poder, qué gran ser vivo! Y ahora ya no estaba. No me sentí nada bien. Se sentía mal robarle al mundo tal alma. Lo dije antes, no era un villano malvado, nunca lo fui. No me deleitaba quitarles la vida a mis oponentes. Pero no me dejó otra opción, incluso si sobreviviera a esta pelea, su fuerza vital y su cuerpo serían destruidos hasta el punto de que tendría suerte de vivir un mes más. Sin embargo, todavía sentía que había hecho algo mal al matarlo. No me malinterpretes, no me inmutaría ni sentiría tanta culpa si fuera la muerte de un practicante de Kung Fu normal o de esos soldados incompetentes en el yunque del cielo. Pero esta persona debajo de mí era un maestro de Kung Fu y manejaba técnicas que impresionaban incluso a personas como yo. Él era más valioso que ellos y su vida valía la de toda la ciudad. Y ahora yacía muerto. ¿Para qué? ¿Para reclamar el honor de su padre? ¿Por su traumático odio hacia mí que apreciaba desde la infancia? ¡Qué estúpido! Pero claro, fue un honor que muriera en mis manos. ¿Qué mejor manera de hacerlo que pelear contra el mismísimo Tai Lang? Saqué mi brazo ensangrentado de sus fauces inertes y su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Su cadáver reducía constantemente su tamaño y el humo se disipaba de su cuerpo. Esto continuó hasta que su cuerpo se convirtió en un pequeño cadáver. Un recipiente hueco que solía albergar un alma poderosa. De nuevo, qué desafortunado. Aparté mis ojos de su cuerpo y escaneé los alrededores. Los edificios destruidos y las tierras traumatizadas llenaron mi vista. La otrora gloriosa ciudad fue casi arrasada. La ciudad estaba tan densamente poblada que un edificio provocó la destrucción de muchos otros. El sol todavía estaba alto en el cielo, pero su brillante luz fue lentamente oscurecida por las nubes oscuras. Se avecinaba una tormenta y, a juzgar por las nubes negras, sería una gran tormenta. El viento helado rozó mi pelaje y eso obligó a prestar atención a mi cuerpo. Duele. No tuve heridas graves pero no salí ileso de la batalla. Me duelen los antebrazos por bloquear continuamente los golpes que podrían destrozar montañas. Me duelen las patas por el esfuerzo excesivo de mis garras. Me dolían las costillas y la espalda debido al constante trapo. Definitivamente me sentiré peor por la mañana, dije con un suspiro. Mañana, nunca vengas. Me alejé del cadáver de mi oponente y me dirigí a la puerta de la ciudad. Los ciudadanos de la ciudad tenían demasiado miedo incluso para aparecer en mi campo de visión ya que todos se escondieron de mí. Me preguntaba si alguien murió durante nuestra pelea. Los edificios en la ciudad de Mielin estaban hechos de madera y papel precisamente porque los Grizzly eran conocidos por su berserk Kung Fu, que puede causar muchos daños colaterales. Está fabricado con materiales ligeros para no herir a los civiles aunque se caigan. Y si Bubao hubiera acudido a mí, sabiendo con certeza que íbamos a pelear y que podría necesitar usar una técnica tan peligrosa, debería tener la inteligencia para decirle a la gente que evacuara primero antes de venir a mí. Sin embargo, no era mi responsabilidad. La responsabilidad recae en Bubao como protector jurado de la ciudad. Pero en lugar de protegerlos, arriesgó sus vidas para vengarse. Sus muertes, si las hubo, estaban enteramente en sus manos, era su pecado soportarlas. Así es como funciona aquí, en este mundo. Así que ahuyenté la culpa burbujeante que surgió de mi experiencia en otro mundo. Miré a los ciudadanos escondidos entre los escombros y dije, fue un duelo. Él lo pidió. Él lanzó el primer ataque. Y él fue quien hizo un alboroto sin sentido.
Traté de explicarme y cuando los vi encogerse aún más, solo suspiré. Olvídalo. Que se sepa que Tai Lang destruyó la ciudad de Mielin y mató al maestro a sangre fría. Jodidamente fantástico, mi reputación no podría bajar de todos modos. Cogí un tarro de miel de una tienda rota y salí de la ciudad. Esta pelea seguramente ralentizaría mi viaje, pero no mucho. Este fue solo un obstáculo en mi viaje hacia casa. Guión bajo 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 guión bajo